Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El laberinto oscuro. Capítulo 1. La conciencia de Christopher se desvaneció, sus pensamientos fueron erosionados por la creciente niebla que se había abierto paso dentro de su mente. Su existencia se desvaneció a medida que todo lo que había sido huyó a lo más profundo de su ser. Fue una última lucha, un intento inútil de preservar su identidad. Sin embargo, Christopher no tenía miedo, sino que se sentía aliviado porque por fin podía descansar. Seguramente habían pasado varios meses, aunque no podía decir cuántos. Llevar la cuenta del tiempo era un desafío cuando uno estaba atrapado dentro de su propio cuerpo. Allí, incluso un minuto parecía una eternidad. Con solo el pitido constante de las máquinas del hospital y la actividad incesante del personal del hospital para hacerle compañía, su existencia se había convertido en una forma única y lenta de tortura. Y, sin embargo, ninguna tortura era comparable a la que sufría cada vez que ese recuerdo se repetía en su cabeza. Christopher se estremeció, temiendo que la pesadilla volviera. Por fin, se estaba muriendo y su sufrimiento habría terminado. La muerte era pacífica y a él le gustaba la paz. Tal vez encontraría a su familia esperándolo al otro lado. Tal vez lo perdonarían por lo que había hecho y lo recibirían con los brazos abiertos. Christopher habría sonreído si tuviera boca. En el fondo, un fragmento de su existencia en apuros lo llamaba cobarde. Y un cobarde era. Christopher apartó la culpa, arrojándola a la niebla. Pero no fue lo suficientemente rápido. El doloroso recuerdo se reprodujo en su mente y se encogió de terror mientras la niebla mental se dispersaba. Allí estaba, de nuevo para atormentarlo. Por más que revivía ese momento, era tan horrible como la primera vez. Y lloraba de dolor y desesperación mientras flotaba en el vacío, obligado a observar un destino que no podía cambiar, pues ya había sucedido. Finalmente, el recuerdo concluyó y lo único que quedó fue la culpa. Se estaba muriendo y, si el infierno existía, pronto lo consideraría su hogar. En realidad, incluso si el accidente no lo hubiera matado, ese recuerdo por sí solo lo habría vuelto loco. Tenía las manos ensangrentadas, más de lo que jamás podría soportar. Más de lo que nadie podría soportar. La angustia y la desesperación amenazaron con abrumarlo por un momento, pero luego. Asterisco saludando al exterior asterisco. Una profunda voz masculina resonó en la mente de Christopher, rescatándolo de su dolor. La voz fluctuaba, su tono era antiguo pero distorsionado como una radio mal sintonizada. Christopher observó el entorno. Sus ojos atravesaron fácilmente la oscuridad que lo rodeaba y revelaron el interior de una cueva alta y antigua. Sus paredes y suelos de piedra, restos de una lucha milenaria entre la tierra y el agua, estaban cubiertos de miles de runas poco ortodoxas hábilmente talladas en la piedra. Formaban frases tan largas que abarcaban desde el suelo de la caverna hasta las paredes de piedra y, finalmente, el techo. Parecían todas esculpidas por la misma mano firme y exudaban un aire de antigüedad. El sonido del agua goteando resonó en toda la cueva. Las gotas caían desde las altas estalactitas hasta el suelo, creando un par de ellas debajo. Con el tiempo, algunas ya se habían fusionado y formaban hermosas columnas creadas por la naturaleza. ¿Dónde estoy? Los ojos de Christopher iban de un lado a otro, pero sin resultado. Tal vez solo había sido su imaginación. Ese maldito recuerdo lo había vuelto loco. Asterisco analizando el cuento asterisco. Habló una vez más, pero esta vez fue claro y mecánico, ya no tan profundo como antes. Christopher dejó de buscar en la cueva cuando lo escuchó. Se dio cuenta de que la voz no provenía del exterior, sino que provenía directamente de su mente. Y ahora estaba seguro de que, incluso en la muerte, se había vuelto loco. Asterisco elegir sinopsis asterisco. La voz se quedó en silencio y, al instante siguiente, una enorme hilera de runas blancas y brillantes apareció en la visión de Christopher. Bastaron unas cuantas miradas para confirmar las similitudes entre las nuevas runas y las que estaban en el suelo. Curiosamente, podía comprender las primeras, pero no las segundas. Testigo, sirviente de una memoria primordial. La elegida de Ariadna, en el laberinto traicionero, tener un hilo guía puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ram, que es el poder sino la fuerza. De repente, las runas comenzaron a reformarse, acompañadas de un anuncio inquietante. Prefacio completado, sinopsis de Lázaro encontrada.
Las runas volvieron a asentarse. Esta vez, solo se pronunció una frase, flotando en la visión de Christopher. Lázaro, arrancado del abrazo de la muerte, y por tanto condenado a un destino maldito, asterisco. Christopher leyó la nueva oración con interés. ¿Por qué se habían eliminado todas las opciones anteriores y se habían reemplazado por esta? Si solo había una opción, había poco para elegir. Sinopsis seleccionada de Lázaro. Hubo una breve pausa antes de que las runas se reformaran en un mensaje críptico. Has perdido el aliento. Christopher dejó escapar un suspiro. Realmente había muerto, después de todo. Resignado, esperó a que la niebla regresara y terminara de borrar su existencia, pero en cambio, las runas en su visión se reformaron una vez más. Raza, humano. Rango, seleccionado. Sinopsis, Lázaro. Estadísticas. Aliento, 10 poder, 10 gracia, 10 celo, 12. Enigma, 11 tomo, 12 sangre, 13 integridad, 5. ¿Estoy jugando? La idea descabellada se le pasó por la cabeza a Christopher, pero estaba justificada. Nunca había sido un gran jugador, pero las runas que se mostraban le recordaban a algunos juegos. De todas formas, no podía entender ninguna de las estadísticas presentadas. Maldición sin aliento, has perdido el aliento. Cargas, alma resiliente, toque de lo sin aliento. Alma resiliente, un alma que se ha librado del camino de la reencarnación mientras se templa. No se la puede destruir fácilmente, pero está a solo unos pasos de quedar contaminada. -5 integridad. Toque sin aliento, como sin aliento, ha sido maldecido con un toque mortal, condenado para siempre a drenar el aliento de los demás. Manchado y maldito, ambas palabras sonaban siniestras. Tal vez si terminó en el infierno o, en cambio, esto fue puramente una alucinación cercana a la muerte. La voz profunda y radiofónica regresó, interrumpiendo su línea de pensamiento. Asterisco sigue tu camino ahora redactado, te esperaré dentro del laberinto asterisco. La visión de Christopher cambió una vez más. Las runas desaparecieron y, esta vez, no regresaron. Ya no estaba dentro de la cueva, sino que regresó al vacío oscuro e interminable. La niebla mental regresó y pronto olvidó lo que acababa de suceder. Pero ahora, su existencia ya estaba demasiado oculta, más lejos de lo que la niebla podría esperar alcanzar. Michael encendió un cigarrillo y observó a una chica de rostro lívido que era conducida lentamente al interior de los altos muros blindados coronados con alambre de púas. Sabía que ella todavía estaba luchando por asimilar la noticia que le había dado momentos antes. No podía culparla. Había reaccionado mejor que la mayoría. Pobre chica. Ser reclutado nunca fue fácil. Cualquier plan que ella tuviera se fue al traste, igual que los suyos. Cuando la muchacha desapareció tras la verja, Michael se dio cuenta de que Sarah se acercaba con pasos amplios. A diferencia de él, ella vestía un uniforme formal, salvo por el bonito pañuelo amarillo atado alrededor de su cabello. A Sarah le gustaba llevar una prenda amarilla cuando iban a recoger a los reclutas, estaba convencida de que eso los hacía parecer más amistosos. Cuando Sarah notó el cigarrillo que colgaba de sus labios, una mirada acusadora apareció en sus ojos. Él desestimó su mirada, ella sabía que recoger el borrador siempre lo ponía de mal humor. Al menos ahora habían terminado y podía regresar al laberinto. Allí tenía asuntos pendientes, como todos los autores. ¿En serio? Dijiste que ibas a dejarlas, se quejó Sarah, pero Michael miró hacia otro lado, ignorándola. Ella frunció el ceño y golpeó el suelo nerviosamente con la bota. Tenemos otro, Michael. Michael exhaló el humo con una fea sonrisa en su rostro. ¿Para el mismo preludio?, preguntó. Si no fuera así, se negaría a recogerlos, alguien más podría recoger a los reclutados más tarde. Dejémosles disfrutar de una vida normal durante unos días más. Desafortunadamente, apenas tendrán 2 meses para prepararse, respondió Sarah. Mierda. ¿Dónde?, preguntó Michael resignado. La capilla de Santa María. Está a solo 30 kilómetros de distancia. Me llamo Christopher Devereaux y tengo 26 años, respondió ella de inmediato. 26 años. Un par de años mayor que yo cuando me reclutaron. Espero que hayas disfrutado de la vida, Christopher. Vámonos, pues. Michael dio una última calada a su cigarrillo y se dirigió al coche. Sarah, sin embargo, se quedó atrás con una expresión desagradable. Vamos, es solo un cigarrillo.
Lo apagaré antes de que entremos al auto, dijo Mako, pero su expresión permaneció inalterada. ¿Qué? Preguntó confundido. Ella no solía ser tan testaruda. Está en el cementerio, Mako. El hombre fue enterrado hace 3 días. Sarah le dio un segundo para que se preparara antes de decir lo obvio. Es un Lázaro. 20 años y todavía me tiran este tipo de mierda. Mako se quejó para sus adentros. 2 Lazarus en solo 20 años tenían que ser un récord. La mayoría de los autores nunca habían visto uno antes. Mako sintió que le iba a doler la cabeza al pensar en la cantidad de papeles que tendría que rellenar. Menos mal que tenemos 2 palas, respondió con una sonrisa falsa. Sarah lo admiraba, así que él tenía que predicar con el ejemplo. Además, cada vez que recogían a un recluta, él sentía como si lo estuvieran condenando a muerte. No todos los días tenían la oportunidad de devolverle la vida a uno, aunque lo más probable es que muriera momentos después. ¿Qué? Preguntó Mako de nuevo, con los ojos tristes de Sarah todavía fijos en él. Tal vez no deberíamos recogerlo. No creo que quisiera regresar, Sue. Mako levantó la mano, interrumpiéndola. No, por favor. Sabes muy bien que no me gusta involucrarme. Sarah asintió y se dio la vuelta, ocultando su rostro, pero Mako captó sus lágrimas. Por un momento, no pudo evitar sentir curiosidad. Ella está demasiado emocional, como siempre. Se quejó. Pero se preguntó qué podría haberla puesto en ese estado. Sin embargo, tenía reglas por una razón: cuanto menos se involucrara con los reclutados, más fácil sería una vez que perecieran dentro del laberinto. Llama a las autoridades locales mientras conduzco, no quiero que me pillen cavando una tumba en mitad de la noche. Una vez más, añadió en su mente. Michael se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el coche, con Sarah siguiéndolo. Cuando se sentó en el asiento del conductor, ella ya estaba hablando por teléfono, tratando de comunicarse con el sheriff local. Capítulo 2. Este es el último, dijo Sarah, entregándole otro formulario, 2 páginas amarillas enteras para rellenar. Aunque sabía que no era culpa suya, Mako no le dedicó una mirada de despecho injustificada. Ella le respondió en silencio con cara inexpresiva antes de salir de la habitación. Con su ayuda, todo el proceso había sido más sencillo que nunca. Su capacidad para memorizar cada procedimiento y saber exactamente qué formularios se deben rellenar y cómo hacerlo era extraordinaria. Sin embargo, habían pasado 4 horas desde que entraron a la oficina y estaba tan ocupado rellenando los formularios que no tuvo tiempo de comer ni de fumar un cigarrillo. Por eso no le gustaba Lázaro. Además del trabajo sucio, la cantidad de procedimientos que había que seguir era asombrosa. El otro lo consiguió hace 15 años y tardó 2 días en terminar el papeleo. Cuando arrojaron el cuerpo al laberinto, olía tan mal que tuvieron que ventilar toda la oficina. Naturalmente, ahora las cosas funcionaban mejor. Estaban mejor preparados e informados, e incluso la cantidad de papeleo había disminuido. O tal vez fue solo la ayuda de Sarah. Cuando terminó de llenar el último formulario, Sarah regresó con 2 sándwiches largos de la máquina expendedora automática que había afuera. Le dio las gracias y tomó uno de ellos. Atún y huevo. No está nada mal. Michael estaba a punto de devorarlo cuando alguien llamó a la puerta. Señora, ¿puedo entrar? Se oyó una voz femenina desde fuera. Pasa, respondió Michael dejando el resto del sándwich a un lado. La puerta se abrió y entró una mujer de cabello castaño que vestía un traje oscuro y formal, una formalidad estándar para quienes no son autores en la oficina. Saludó a Sarah con un gesto de la cabeza y se acercó a Michael, extendiéndole la mano para un apretón de manos. No creo que hayamos tenido la oportunidad de conocernos todavía, señor Michael. Mi nombre es Celia. Soy miembro del personal civil que trabaja para la unidad. ¿Otra vez? Me ha visto al menos 4 veces en el último año. Michael se dio un golpecito en la frente, pero aún así le agarró la mano y se presentó. Ya estaba acostumbrado a tener que repetir lo que dijo. A un lado, Sarah dejó escapar una linda sonrisa burlona. Estamos a punto de enviar a Lázaro al laberinto, ¿quieres venir? Christopher, respondió Michael sin pensar. Celia lo miró confundida. Señor. El nombre de Lázaro es Christopher, suspiró Michael. Gracias por avisarnos. ¿Lisa estará allí? No, señor, respondió Celia. No hay razón para que un especialista se moleste en esas cuestiones. Michael sonrió.
Bien. Entonces, vámonos, dijo, haciendo un gesto para que Celia liderara el camino. Al menos podré fumar un cigarrillo. Salieron de la oficina siguiendo a Celia por un amplio pasillo blanco sin ventanas, apenas iluminado por un único fluorescente. Al poco rato, pasaron por una oficina donde había varias personas trabajando. Mako les dirigió una mirada. La mayoría tenía la cabeza enterrada en las pantallas de las computadoras, a excepción de dos hombres que conversaban en voz baja en un rincón y disfrutaban de un largo descanso para tomar café. Los ojos de Mako se detuvieron un momento en la pequeña libreta que uno de ellos llevaba en la cintura antes de seguir adelante. Había algunas caras conocidas allí, pero no se molestó en saludarlas. De todos modos, no lo recordarían. Cada vez que Mako visitaba la oficina, se preguntaba por qué no había renunciado todavía. La mayoría de los autores lograron evitar este tipo de trabajo. Muy pocos fueron como él, que cometió el error de trabajar para una organización gubernamental. Había muchas responsabilidades y un salario pésimo. De hecho, tras el fracaso de convertir a los autores en armas, la mayoría de los países no se molestaron en tener un departamento de autores como el suyo. Era más sencillo ofrecerles trabajos de contratista o asociarse con uno de los guardianes. Debería renunciar. Michael consideró la idea una vez más, pero pronto se acordó de Sarah. Se sentiría culpable si dejaba a la chica sola. Tal vez después de que pasara los 20 años, o cuando finalmente aceptara su sugerencia y aceptara el trabajo en Aimenchuk, decidió. Caminaron 5 minutos más por los pasillos oscuros hasta que llegaron a una puerta de 5 centímetros de espesor que los conducía al exterior. Era un día hermoso, el sol del mediodía brillaba en medio del cielo azul claro. Estaban rodeados por muros de 10 metros de altura reforzados con vigas de metal y gruesas placas blindadas. Los muros formaban un círculo de unos 30 metros de radio y sobre ellos había torretas armadas que apuntaban directamente a la entrada de una pequeña cueva. No es que fueran de mucha utilidad, comentó Mako. Pero no podía culpar a la unidad. El arsenal de grado militar hacía que los plebeyos se sintieran seguros. Feliz de estar finalmente afuera, ignoró la mirada de reproche de Sarah y sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo. Se colocó el cigarrillo entre los labios y abrió un encendedor, encendiendo la punta. Mako dio una larga calada, inhalando profundamente, saboreando el humo. Al cabo de unos momentos, los dos hombres que había visto discutiendo junto a la máquina de café llegaron, llevando una camilla con un cadáver sobre ella. Sus ropas ya no eran las mismas, y ahora ambos llevaban una pesada armadura medieval. Uno llevaba una coraza de color acero y el otro una armadura similar, pero de color cobre. Ambas armaduras llevaban el símbolo de una cabeza de carnero, marcado en el lado izquierdo de la coraza. Esa no es una armadura de escudero, afirmó Sarah, mirando la placa de color acero. No, es un iniciado. ¿Nunca habías visto uno antes? Ella negó con la cabeza y Mako no se sorprendió. Muy pocos legendarios podían pasar de los rangos de principiantes de los caballeros del poder. Se preguntó cómo la unidad había convencido a un tipo así para que trabajara para ellos. Mako centró su atención en el cadáver que yacía en la camilla. Aunque ya había visto el cuerpo cuando lo desenterró, no pudo evitar fruncir el ceño al verlo. El cuerpo del joven estaba hecho un desastre, según le dijeron, un accidente de coche. Aunque lo habían vestido con el uniforme militar estándar, todavía podía ver las suturas médicas en sus manos y brazos. El uniforme había mejorado. Ahora tenía una docena de bolsillos y el interior estaba forrado con lana. Era un intento inútil de mantener con vida a los reclutados si tenían la mala suerte de acabar en el 6º piso. Mako vio el rostro inexpresivo de Sarah y le puso una mano reconfortante en el hombro. Incluso después de 3 años en el laberinto, ella todavía no se había acostumbrado a los cadáveres. Le había sugerido que dejara de descender y que consiguiera un trabajo mejor, pero ella se había negado rotundamente. ¡Qué lástima! Sarah aprendería por las malas que algunas personas no estaban hechas para esto. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Michael levantó la mano, indicando a los dos hombres que se detuvieran antes de caminar hacia la camilla. Parecía incorrecto arrojar un cuerpo muerto y destrozado al laberinto. Incluso si los oráculos no se hubieran equivocado y realmente fuera un Lázaro, solo sería cuestión de tiempo antes de que los monstruos del interior lo destrozaran o muriera por alguno de los muchos peligros ambientales. Hubo un tiempo en que los cuerpos de Lázaro eran quemados inmediatamente, en un intento de evitarles la tortura del laberinto y al mismo tiempo asegurarse de que no se convirtieran en un ser contaminado.
Sin embargo, esa práctica había terminado en la mayoría de los países. Michael se burló, al menos de esta manera, el joven podría tener una oportunidad, sin importar cuán pequeña fuera. Sin embargo, incluso si lograba salir. Un Lázaro estaba maldito. Todos lo sabían. Incluso si lograba sobrevivir, su camino probablemente se detendría cuando el laberinto cobrara su parte del trato. Solo alcanza a aquellos demasiado malditos para vivir, recordó. Metió la mano dentro de la chaqueta y sacó una libreta del bolsillo del pecho. El cuero azul oscuro y curtido tenía grabados detalles rojizos que parecían sangre fresca. Michael lo abrió y reveló una pila de páginas desordenadas con tamaños y texturas al azar en su interior. Algunas páginas estaban unidas al cuaderno, otras estaban sueltas, algunas estaban llenas de arrugas y suciedad, la escritura en ellas apenas era visible, y algunas estaban escritas en colores brillantes y exóticos. A pesar de ser tan diferentes, la mayoría de las páginas estaban llenas de runas similares y poco ortodoxas, como si alguien hubiera mezclado todos los alfabetos del mundo y creado uno nuevo. Michael hojeó las páginas con cuidado, teniendo cuidado de no dejar caer ninguna página suelta. Un momento después, encontró lo que buscaba, una página suelta de papel grisáceo y áspero que parecía creada a partir de una docena de trozos de papel. Michael entrecerró los ojos, tratando de leer las runas plateadas. Lázaro. Son pocos los afortunados que son reclutados momentos después de su fallecimiento. Sin embargo, deben actuar con cautela, pues la fortuna es una brizna fugaz y la suya ahora está desperdiciada. La voluntad del laberinto está retorcida, y solo extiende su mano para traer de regreso a aquellos que están demasiado malditos para vivir. Una página de Lázaro era bastante rara, pero era inútil para la mayoría de los autores. Michael había conservado esta solo por razones sentimentales. Rebuscó en el bolsillo del pecho y sacó una elegante pluma estilográfica de color carmesí con una esfera de nácar en la parte superior. Parecía cara. La agitó 2 veces antes de apoyarla sobre el papel. Michael escribió una breve frase con el color carmesí de la sangre. Con cada sílaba que escribía se formaba una gota de sudor en su frente. Al final, estaba exhausto. Ella vive. Encuentra la salida. Capítulo 3. Michael no pudo ocultar su sonrisa. 5 palabras fueron todo lo que pudo decir sin esforzarse demasiado y desmayarse por el cansancio. No está mal para un Nord. Siempre evitaba conocer detalles personales de los reclutas que conocía, pero el sheriff del pequeño pueblo era bastante hablador. A pesar de la insistencia de Michael en no ser informado de ningún detalle de la vida de Christopher, aún así se enteró del trágico accidente. Quizás eso le dará suficiente motivación para luchar y regresar. Con una sonrisa forzada, Michael sacó la página y cerró su cuaderno. Se agachó hacia la camilla y se alejó de la chaqueta de Christopher. Medio metido dentro de sus pantalones, en su cintura, había un cuaderno gris. Algunas motas de suciedad se adherían al cuero manchado. Michael lo cogió y lo abrió. Dentro había 2 páginas de color blanquecino, el prólogo y la sinopsis de Christopher. Michael las recorrió con la mirada. La sinopsis era borrosa para cualquiera que no fuera su dueño, y él no tenía intención de leer el prólogo. Ya se sentía demasiado involucrado. Y gracias al sheriff, podía adivinar la mayor parte de su contenido. Sarah, ¿puedes venir aquí, por favor? Michael la miró de reojo. La mujer de cabello negro, que todavía llevaba el pañuelo amarillo, se acercó. Pero lo hizo lentamente, su cansancio se acentuaba por las bolsas oscuras bajo sus ojos. Habían conducido directamente hasta allí después de recoger el cuerpo y ni siquiera tuvieron tiempo de descansar o ducharse. Michael estaba más que acostumbrado a esta vida. Sarah, en cambio, había bajado corriendo del piso 11 y ni siquiera había descansado un día. ¿Puedes prestarme un poco de cinta?, preguntó Michael avergonzado. Normalmente le daba la lata por usarla en su teo, pero era justo lo que necesitaba en ese momento. Él esperaba que ella lo llamara la atención por lo que estaba haciendo. Afortunadamente, no lo hizo y, en cambio, sacó un pequeño rollo de cinta adhesiva transparente de su bolso antes de entregárselo. Michael usó sus dientes para cortar algunos pedazos y pegó la página de Lázaro dentro de la portada. Satisfecho, cerró el cuaderno y lo volvió a pegar en los pantalones de Christopher. Él y Sarah regresaron al lado de Celia, que los miraba con una expresión extraña en su rostro, y Michael les hizo una señal a los 2 hombres para que continuaran. Juntos, los vieron tomar la camilla y desaparecer dentro de la cueva oscura, solo para regresar unos minutos después con una camilla vacía.
¿Cuánto falta para el preludio?, preguntó Mako. 32 días, respondió Sarah solemnemente. Esperemos que pueda sobrevivir. Michael dio una larga calada al cigarrillo y exhaló lentamente una nube de humo. Él no volverá, le dio a Sarah una sonrisa tímida. Ningún Lázaro lo hace jamás. Mako dio una última calada al humo antes de apagarlo contra el suelo. Esa página se perdió. A veces soy un idiota. Suspiró y volvió a entrar, seguido de cerca por Sarah. Finalmente, con su deber cumplido, pudo regresar al laberinto. Felicitaciones por haber llegado al laberinto, Lázaro. Buscando páginas genéricas. Se encontró una página externa, página de Lázaro. Christopher estaba demasiado absorto en una pesadilla para darse cuenta de las runas que bailaban en su visión. Eres un Lázaro. La estaca del muerto te ha sido otorgada. Un olor penetrante y almizclado entró en la nariz de Christopher. Olía a materia orgánica en descomposición y agua estancada. Sin embargo, el olor desagradable no fue suficiente para despertarlo de la pesadilla que lo asaltaba, en cambio, su cuerpo se convulsionó sin control en el barro. «Christine», gritó, despertándose de repente, sobresaltado por recuerdos que preferiría no recordar. Jadeando, Christopher observó su entorno. Un paisaje desconocido y cubierto de niebla lo recibió. Árboles nudosos y sin hojas sobresalían del suelo anegado, cubiertos de musgo amarillo enfermizo y arbustos bajos con hojas espinosas. El agua estancada se había acumulado en depresiones en el suelo, creando charcos grandes y fétidos. Nubes de mosquitos volaban sobre ellos, el agua estancada era un caldo de cultivo perfecto para poner sus huevos. De vez en cuando, de algunos de los charcos se escapaba un gas de color verde que formaba burbujas en la superficie. Curiosamente, los mosquitos evitaban esos charcos, algunos de ellos flotaban muertos en el agua. Christopher no tenía idea de cómo terminó en un lugar desolado como este. ¿Dónde estoy? No era religioso, pero si esto era el más allá, era verdaderamente decepcionante. Christopher se examinó. Vestía ropa de color verde oscuro, una camiseta, pantalones y un abrigo con capucha. La tela tenía patrones de camuflaje similares a los que usaban los soldados en el ejército. La ropa era impermeable y estaba forrada con lana, lo que lo mantenía abrigado, demasiado abrigado. El ambiente húmedo y cálido lo había empapado en sudor. No es bueno. Christopher se dio cuenta y se quitó el abrigo inmediatamente. El alivio fue instantáneo, pero no suficiente. No quería andar por ahí en ropa interior, así que se subió los pantalones gruesos por encima de la rodilla, dejando al descubierto un par de botas de trabajo marrones. Ahora sintiéndose más renovado, notó sus brazos y manos con sorpresa. Gruesas cicatrices irregulares cubrían su cuerpo. En su brazo derecho, una cicatriz larga y de aspecto repugnante se extendía desde la palma de su mano hasta la parte superior del brazo. Y en su mano izquierda, cicatrices irregulares eran visibles alrededor de sus 3 dedos medios, como anillos macabros. Se tocó la mejilla izquierda del rostro y sintió como la piel irregular sobresalía y cruzaba horizontalmente su rostro. El corazón de Christopher se aceleró. Apretó los puños y se clavó las uñas gigantes en la piel, haciéndose sangre. El dolor era real y eso solo podía significar. Sintió sabor a bilis mientras su estómago se rebelaba y se inclinó hacia adelante, vomitando contra un árbol cercano. Después de limpiarse la barbilla con la mano temblorosa, se levantó la camiseta y examinó su pálido abdomen. Una enorme cicatriz oblicua se extendía desde la entrepierna hasta las costillas superiores, donde una placa de metal lo había atravesado. Perdido en sus pensamientos, observó una vez más su entorno. No había señales de civilización en ninguna parte. ¿Cómo terminé aquí? Si quería respuestas, Christopher tenía que encontrar primero la civilización. Siguió adelante, ignorando las dolorosas protestas de su dolorido cuerpo. Después de tantos meses de estar acostado en la cama del hospital, podía sentir que sus músculos atrofiados se quejaban. Mientras se levantaba, algo cayó dentro de sus pantalones, quedando atrapado encima de su rodilla. Curioso, metió la mano en el interior de sus pantalones y sacó un objeto rectangular, era un cuaderno delgado con una cubierta sucia y gris. Había 6 páginas en el interior, una página gris pegada al interior de la tapa frontal con cinta adhesiva, 3 páginas sueltas, una carmesí y 2 grises, y otras 2, de color blanquecino, cosidas al lomo con hilo marrón. En lugar de palabras, las páginas estaban cubiertas de runas extrañas y poco ortodoxas, nada que se pareciera a nada que hubiera visto antes.
En la página gris, la que estaba asegurada con cinta adhesiva al interior de la portada, una frase escrita en inglés le llamó la atención. Ella vive. Encuentra la salida. El corazón de Christopher amenazó con saltar de su pecho. ¿Podría referirse a Christine? ¿Estaba aún viva? Christopher recordó su cuerpo inmóvil, sin vida, medio aplastado por los escombros metálicos. Pero si ese críptico mensaje era cierto, tenía que estar seguro. Dondequiera que estuviera, tenía que regresar y averiguarlo. Sin embargo, el mensaje era demasiado breve y quien lo había dejado no se molestó en explicarse. Los ojos de Christopher recorrieron las otras páginas, tratando de descifrar las runas extrañas pero extrañamente familiares. Espera, ¿por qué me resultan familiares? Un recuerdo de sí mismo dentro de una cueva alta y cubierta de runas regresó a él y una palabra apareció en su mente. Lázaro. De repente, unas runas blancas y brillantes se materializaron en la visión de Christopher, asustándolo. Sus ojos recorrieron la pared de texto, absorbiéndolo todo. Arrancado del abrazo de la muerte, condenado así a un destino maldito, susurró lentamente, «Has perdido el aliento». El pánico se apoderó de él. Respiró profundamente, inhalando una bocanada del aire fétido del pantano, y un momento después comenzó a toser de forma repugnante. Definitivamente podía respirar. Tal vez fuera una metáfora. Pero tendría que averiguar qué significaba. Por ahora, había algo de lo que podía estar seguro, estaba vivo. Y si tomaba las runas que estaba leyendo al pie de la letra, de alguna manera había regresado de entre los muertos. Desde el borde de la niebla, se escuchó un leve chapoteo de tierra anegada que se removía, seguido por un ruido de succión y un fuerte chapoteo cuando los pies de alguna criatura escaparon del barro pegajoso. Christopher se dio la vuelta, alerta. Entrecerró los ojos, en un inútil intento de atravesar la espesa niebla. Nada. Nada más que árboles sin hojas. ¿Qué fue eso? A medida que los pasos se acercaban, Christopher percibió un sonido distinto, un ruido característico, como de deslizamiento. Era pesado y húmedo, como si alguien estuviera rascando el suelo. De vez en cuando, se oían unos golpes pegajosos, como si algo se hubiera quedado atascado un momento antes de liberarse. Se estaba acercando cada vez más. Miró a su alrededor, asustado. Sus ojos iban y venían de los árboles grises y sin hojas a los charcos fétidos. No había nada. Nada más que el pantano en calma y las inquietantes nubes de mosquitos. Un gruñido profundo y amenazador emanó de las profundidades de la niebla. La vibración baja y gutural contenía ferocidad y agresión latentes, infundiendo miedo en el corazón de Christopher. Capítulo 4. Las piernas de Christopher amenazaron con fallarle mientras retrocedía lentamente hacia un árbol, con los ojos pegados a un punto en la niebla. Aún no podía verlo, pero cualquier criatura que estuviera al acecho, podía sentirla justo frente a él, invisible a sus ojos. Un segundo gruñido gutural resonó delante de él. Sus vibraciones perturbaron los charcos cercanos y la niebla que había ante Christopher. Una sombra apareció mientras la niebla se entrelazaba en patrones turbulentos y Christopher finalmente vislumbró a la criatura que tenía delante. Un lobo enorme y monstruoso cubierto de un largo pelaje oscuro se acercó lentamente hasta que estuvo a solo un par de pies de distancia. Bajó la cabeza hacia Christopher y lo miró a los ojos con 4 ojos vidriosos y sin vida. Una baba naranja y repugnante goteaba de su boca. Christopher se quedó paralizado de terror. El lobo gruñó una vez más, bañando a Christopher con su olor pútrido y rancio. Reveló filas y filas de dientes oscuros y torcidos que cubrían toda su boca en un espectáculo macabro y grotesco. Esos dientes no estaban hechos para matar, sino para desgarrar y cortar. Para destrozar a la presa del lobo. Para destrozar a Christopher. A Christopher le fallaron las piernas y se deslizó contra el tronco del árbol. Estaba cubierto de sudor y su cuerpo se quedó paralizado, negándose a obedecer sus órdenes. Podía sentir la ferocidad primaria del lobo invadiéndolo, dominando cualquier coraje que creía tener. Él es mi castigo. Christopher se convenció a sí mismo. Castigo por lo que había hecho. Había sido arrojado al infierno y condenado a sufrir perpetuamente. A ser destrozado una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Y, sin embargo, cuando el monstruo atacó, Christopher se encontró con que su cuerpo impotente resistía, luchando contra el destino justificado e inevitable que estaba destinado a sufrir. El lobo levantó una pata de 7 garras y lo golpeó en el pecho, y Christopher levantó los brazos en un patético intento de protegerse. Dolor. Mucho dolor.
En su brazo derecho aparecieron 3 cortes profundos y sangrientos. Las afiladas garras del lobo atravesaron fácilmente su carne antes de raspar el hueso. Incapaz de soportar el golpe, Christopher se sacudió hacia atrás contra el tronco del árbol. Sintió un dolor punzante en la cabeza y un líquido cálido le empapó la espalda. En su boca, podía sentir el inconfundible sabor metálico de la sangre. El monstruoso lobo se acercó confiado, con la boca bien abierta, apuntando al cuello de Christopher. Ella vive. Encuentra la salida. Repitió esa frase en su mente, ahogando el dolor punzante en su cabeza y el dolor ardiente en su brazo derecho. El hocico del lobo estaba ahora tan cerca que podía distinguir los poros minúsculos en él. Christopher levantó su brazo izquierdo. Sabía que no tenía poder contra el monstruoso lobo, pero su instinto lo obligó a luchar hasta su último aliento. Agarró el pelaje de su cuello, en un intento inútil de contener a la criatura antes de que le clavara los dientes en el cuello. A pesar de ejercer toda su fuerza, el hocico del lobo siguió avanzando y desapareció de su vista. Todo terminará en un momento, pensó. Has usado toques sin aliento. Menos una integridad. Runas blancas y brillantes flotaron en la visión de Christopher, superpuestas a la figura del lobo, y el lobo se estremeció cuando un gemido escapó de sus labios. Has usado toques sin aliento. Menos una integridad. Una sensación de agotamiento se apoderó de Christopher y su visión se oscureció. Apenas capaz de mantener la conciencia, cayó hacia adelante mientras el lobo saltaba hacia atrás asustado, rompiendo el contacto. Aulló dolorosamente, su comportamiento feroz ahora fue reemplazado por el sufrimiento. Cuando la visión de Christopher se aclaró, observó detenidamente al lobo. Ahora que su aura aterradora se había disipado, notó algunas cosas que no había notado antes. Se dio cuenta de que el lobo no estaba tan bien a pesar de su apariencia monstruosa. Tenía huesos que sobresalían debajo de su piel y Christopher podía ver fácilmente las costillas del monstruo que sobresalían de los costados a pesar de su largo pelaje. Donde debería haber estado su pata trasera izquierda, solo había un muñón ensangrentado. La herida supuraba con pequeños crecimientos tumorales. Y lo más horrible de todo era un profundo corte que atravesaba su abdomen inferior. De la herida colgaba un revoltijo de sangre oscura y entrañas que se arrastraban por el suelo, dejando un rastro de sangre oscura detrás. Era un monstruo herido y enfermo que luchaba por vivir. Christopher observó cómo se deshacía en el suelo, salpicando barro, sangre y un líquido espeso y viscoso por todas partes, mientras numerosos tumores se extendían por todo su cuerpo. Fuera lo que fuese lo que Christopher había hecho, desató un doloroso tormento sobre la criatura. No se atrevió a esperar el desenlace final. A pesar de sus piernas temblorosas, Christopher se levantó y corrió por el pantano lo más lejos que pudo, dejando atrás al lobo sufriente, que se revolcaba en el barro. Christopher no llegó muy lejos. Sus músculos y su resistencia estaban debilitados por el tiempo que había pasado en coma. Para empeorar su situación, con cada paso que daba, sentía que su cuerpo se debilitaba. La herida en su brazo era profunda y sangraba intensamente. Cerca de allí, encontró un pequeño montículo de tierra abrazado por una raíz grande y retorcida, que formaba un pequeño hueco oculto. No estaba seguro de si sería suficiente para esconderse del lobo, pero sabía que no podía seguir adelante. Pronto, se desangraría hasta morir. Sin dudarlo, Christopher se arrastró hasta la alcoba. El olor a tierra y almizcle le entró por la nariz mientras se acurrucaba en el suelo fangoso. Christopher se quitó la chaqueta que llevaba atada a la cintura y usó fuerza y uno de sus dientes para arrancar una de las mangas. La ató con fuerza justo debajo del hombro, logrando finalmente detener la hemorragia. No entraba mucha luz por la alcoba, pero a medida que el flujo de líquido cálido disminuía, supo que ya no se desangraría, al menos en la próxima hora. A pesar de estar exhausto, la mente de Christopher trabajaba sin descanso, tratando de encontrar una manera de salir de esa situación. Las heridas en su brazo eran tan profundas que el hueso estaba expuesto. Sería imposible cerrar la herida sin un botiquín de primeros auxilios. Y aunque encontrara la manera, seguramente se infectaría. ¿Cómo se supone que voy a cruzar este pantano en este estado? Christopher maldijo su propio ingenio. Con esa monstruosa criatura rondando por ahí, incluso si no estaba herido, sería difícil salir con vida. Con un pensamiento, volvió a invocar las runas. Después de usar sin darse cuenta el toque sin aliento, su integridad se redujo a solo 3 puntos. Fuera lo que fuese lo que significaba estar contaminado, ahora estaba un paso más cerca. Ignorando los pensamientos siniestros, leyó el resto de las runas.
Se agregó una segunda debajo del bloque de estadísticas inicial. Equipo. La túnica de Lázaro. La estaca del hombre muerto. Epístola de la prueba carmesí. Realmente es como un juego, casi gritó en voz alta. No lo dudó ni un instante. Después de enfrentarse al monstruoso lobo, su mundo y sus creencias habían cambiado por completo. ¿Quién sabía si todavía estaba en la tierra? Y, sin embargo, un momento después, Christopher frunció el ceño y bajó los hombros. Incluso si Christine todavía estuviera viva, nunca podría volver a verla, ahora atrapada en un mundo parecido a un juego. Sin embargo, la razón le vino rápidamente a la mente. Ella vive. Encuentra la salida. Alguien le había dejado ese mensaje, debía significar que era posible regresar. Christopher centró su atención en el primer elemento de la lista, la túnica de Lázaro. Mientras lo hacía, una pequeña cadena de runas apareció frente a él. Una túnica gris sencilla que se usa para cubrir un cadáver antes de su entierro. No estaba seguro de lo que esperaba, tal vez una fuerte armadura mágica que pudiera sacarlo del pantano sin problemas, o simplemente una armadura normal. No importaba lo afiladas que fueran las garras del lobo, dudaba que pudieran cortar el metal. ¿Deseas equiparlo? Las runas blancas se transformaron en una pregunta. Christopher, curioso, asintió mentalmente. Un momento después, sintió que un peso caía sobre su cuerpo con un ligero fruncimiento. Al mirar hacia abajo, se vio vestido con una tela de lino gris, torpemente transformada en una túnica suelta. Estaba asombrado por el sistema mágico que le permitía usar esas túnicas con un pensamiento. Sin embargo, las túnicas eran demasiado cálidas para usarlas en el pantano. Como no había ninguna indicación para quitarse las túnicas, recurrió a usar un pensamiento de mando y, como era de esperar, las túnicas desaparecieron. Lástima que las túnicas no sirvieran para nada. Decepcionado, miró el siguiente elemento de la lista. Nombre, estaca del hombre muerto, muy rara. Tipo, consumible, queda un uso. Descripción, regala el aliento de una criatura al sin aliento, y él te bendecirá a cambio. Su descripción era inquietante, pero Christopher podía leer entre líneas. Debería ser una carta de triunfo de un solo uso, algo que pudiera usar en caso de necesidad. ¿Deseas equiparlo? Christopher aceptó la sugerencia y, un momento después, un largo trozo de madera retorcida, torpemente tallada en un extremo afilado, apareció en su mano izquierda. Si el lobo alguna vez regresaba, no tendría que enfrentarse a él con las manos vacías. Pero en el fondo deseaba no tener que usarlo. Finalmente, pasó al último punto de la lista. Nombre, Crimson Truth, común. Tipo, epístola. Descripción, otorgado a los inferiores por la propia Ariadna, este don sagrado extrae su propia sangre vital para reponer las heridas de la carne. Sirve como testimonio del poder que hay dentro de la sangre mortal. Requisitos, 12 celo, sangre mortal, un espacio. Christopher leyó la vaga descripción 2 veces. Parecía haber ganado el premio gordo. Hasta donde podía ver, Crimson Truth era una habilidad de sanación, que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. ¿Deseas equiparlo? Capítulo 5. Christopher aceptó la indicación del sistema. Sin embargo, no ocurrió nada, incluso después de esperar más de un minuto. Ninguna revelación repentina, ninguna instrucción mágica, ni un flujo de conocimiento inyectado directamente en su mente. Nada. ¿Qué demonios? Frunció el ceño, sin saber qué esperar. Volvió a comprobar las runas, Crimson Truth, equipado. A menos que el sistema hubiera cometido un error, la epístola debería estar equipada. Confundido, leyó una vez más la descripción de Psitele. Justo al final, había 3 requisitos. El último le llamó la atención, una ranura. Christopher revisó sus estadísticas, pero no encontró ninguna mención de Swar en ninguna parte. Lo único que notó fue una estadística llamada tomo. Epístola carmesí. ¿Y Swar? Me pregunto. Se quitó el cuaderno de la cintura y hojeó rápidamente la primera página. La página carmesí que antes estaba suelta ahora estaba firmemente sujeta al cuaderno, cosida al lomo con un hilo marrón. Parecía que el sistema interactuaba directamente con el cuaderno. ¿Si pierdo el libro, pierdo el acceso al sistema? Se preguntó antes de dejar de pensar en ello. Había tenido suerte con una habilidad similar a la curación, pero si esperaba mucho más, se desangraría antes de poder usarla.
Christopher cerró los ojos y trató de usar mentalmente la epístola. Repetía su nombre una y otra vez en su mente, pero sin éxito. Lo que fuera que necesitaba hacer no era tan sencillo como había creído. O tal vez le faltaba talento para ello. Sin embargo, era demasiado pronto para rendirse. Le dolía la nuca, un dolor punzante y constante que lo atormentaba. Y, sin embargo, palidecía en comparación con el dolor punzante que sentía en el brazo. Y ahora que había cortado la mayor parte de la circulación sanguínea, su brazo se estaba volviendo insoportablemente frío. No debería ser tan difícil, pensó. Christopher centró su atención en su interior, hurgando en las profundidades de su propio cuerpo. Sentía los latidos de su corazón, todavía sobresaltado por el monstruoso encuentro que había tenido momentos antes. Bombeaba su sangre sin descanso, empujando la sangre fresca a través de sus arterias, arteriolas y diminutos capilares. Una vez que sus músculos y órganos sedientos absorbieron los nutrientes y el oxígeno que transportaba, la sangre continuó fluyendo por sus venas hasta llegar nuevamente a su corazón, un círculo perfecto e interminable. De repente, la conciencia de Christopher se desvaneció cuando un torrente de sensaciones asaltó sus sentidos. Como si hubiera atravesado la superficie de un lago fangoso, un mundo de color explotó en su interior. Sus arterias y venas se iluminaron de color, tejiendo un laberinto dorado de autopistas, caminos y senderos. Por ellos, su sangre fluía de nuevo. Ya no era apagada ni latente, sino que latía con un poder poderoso y misterioso. Y en el centro de todo estaba su corazón, un faro de luz radiante, cada uno de cuyos latidos resonaba en todo su cuerpo. Instintivamente, presionó su herida con su mano izquierda y pronunció una vez más el nombre de la epístola. Prueba carmesí. Su sangre se encendió y explotó con poder, circulando rápidamente dentro de su cuerpo. Christopher no dudó y canalizó la energía hacia su mano izquierda. Un sonido de sorpresa escapó de sus labios cuando sintió la energía corriendo desde su mano hacia su brazo. La carne herida de Christopher picaba y se retorcía, regenerándose rápidamente. Observó con incredulidad cómo el músculo desgarrado y los vasos sanguíneos cortados se volvían a fusionar. Magia. Acababa de hacer magia de verdad. Cuando la herida se curó a la mitad de su tamaño original, el flujo de energía se detuvo de repente y Christopher cayó al suelo, exhausto. Se sentía agotado y vacío, como una cáscara seca. Aquejado de vértigo, la cabeza le daba vueltas y le costaba concentrarse o pensar con claridad. Incapaz de resistir más, Christopher cayó inconsciente. Christopher enderezó el volante y apagó la luz intermitente. Ahora que había entrado en la autopista, solo faltaban 2 horas para llegar a casa. Observaba el paisaje nevado mientras silbaba una alegre melodía que sonaba en la radio. Pronto se le unieron 2 voces, formando un divertido coro de voces desafinadas que no escatimaban esfuerzos para mantenerse fieles a la letra de la canción. Al terminar, se rieron de alegría, sin vergüenza en sus rostros. Al igual que su padre, ni él ni su hija tenían talento para cantar. Pero eso nunca los detuvo. Su entusiasmo se fue apagando poco a poco cuando terminó la famosa canción de los 80. Los últimos 5 días fueron agotadores. A Christopher le encantaba acampar, después de todo, lo había hecho mucho cuando era niño. Sin embargo, desde que nació Christine, este era el primer viaje de campamento al que iba. Su padre había alentado el viaje, pues quería inculcar en su nieta el amor por la vida al aire libre. Había sido un momento divertido, pero Christopher ya no estaba acostumbrado a dormir en una tienda de campaña. Se masajeó el cuello dolorido. Ahora que había pasado, estaba cansado física y mentalmente. Christopher los observaba por el espejo retrovisor. Su padre acariciaba suavemente la mejilla de Christine. Ella ya estaba dormida, lo había hecho casi tan pronto como terminaron la canción. Se sentía raro estar sola en el asiento delantero, pero Christine, terca como siempre, había insistido en tener a su abuelo a su lado. Debería considerar la posibilidad de volver a vivir con sus padres. Había sido cruel por su parte mudarse después de que ellos ayudaron a criar a Christine durante los primeros 4 años de su vida. Vivir tan lejos significaba que solo podían ver a su nieto 1 o 2 veces al año. Ahora que tenía una carrera estable, podía intentar conseguir un trabajo a distancia y volver a vivir con ellos. A Christine también le encantaría la idea. Christopher pisó el acelerador. Cuanto antes llegaran, mejor. Solo faltaban un par de horas para que pudiera descansar. Su madre probablemente los estaba esperando con un pastel de níspero humeante. Christopher podía sentir que se le hacía la boca agua. En el asiento trasero,
su padre también se estaba cansando. Christopher podía verlo bostezar perezosamente y cerrar los ojos poco a poco. Christopher se frotó los ojos. El aire acondicionado caliente tampoco ayudaba. Si hubiera estado conduciendo solo, lo habría puesto lo más frío posible para no dormir, pero como no estaba solo, no se atrevió. Lo último que quería era que Christine se resfriara. Poco a poco, Christopher se fue relajando. Finalmente, él también cerró los ojos, arrullado por el ritmo del coche. Apoyó cómodamente la barbilla contra su pecho hasta que un gran impacto lo arrojó al suelo y lo despertó abruptamente. Christopher se despertó de la pesadilla perturbado. Su cuerpo febril temblaba, completamente empapado en sudor. La oscuridad cubría el pantano y solo un par de débiles rayos de luna se abrían paso hasta el nicho. Apenas podía ver hacia adelante y permaneció en silencio, temeroso de alertar al pantano de su presencia. Ahora que había caído la noche, el pantano rebosaba de vida. Afuera se oía una cacofonía de grillos cantando, mezclados con el croar de docenas de ranas, interrumpidos ocasionalmente por gritos animalescos y escalofriantes, distintos a todo lo que había oído antes. A su alrededor, podía oír débiles sonidos de chapoteo y ramitas que se rompían bajo los pies de las criaturas que vagaban por el pantano. Christopher presionó su cuerpo con más fuerza contra la parte posterior de la alcoba y tomó la estaca del hombre muerto. Tenía miedo. Un miedo que nunca había tenido. Christopher respiró profundamente un par de veces, intentando calmarse. ¿Qué pasó? En un momento, se estaba curando el brazo. Al siguiente, se desmayó, inconsciente. Recordó que sintió que se le aclaraba la cabeza y que la visión le daba vueltas. ¿Se desmayó por agotamiento? Christopher se tocó la frente, que le ardía. Tenía sed y náuseas. Necesitaba agua. Echó un vistazo a la entrada de la alcoba, pensando en los charcos fétidos que había afuera, antes de sacudir la cabeza. No estaba tan desesperado. Todavía no. Tosió violentamente y casi vomitó. Su boca se llenó del olor metálico de la sangre. Sangre. La prueba carmesí mencionó algo al respecto. Invocó las runas y revisó la descripción de la prueba carmesí una vez más. Este don sagrado se nutre de su propia sangre vital. Tal vez por eso se había desmayado. Si usar Crimson Proof agotaba su sangre, usarlo justo después de sangrar tanto debe haberlo puesto en una condición peligrosa. No es de extrañar que se sintiera tan mal. Descartó rápidamente la idea de volver a utilizar Crimson Proof. Aunque la herida en su brazo no estaba completamente curada, el dolor había disminuido. Dada su condición, sería mejor esperar hasta mañana antes de volver a intentarlo. La alcoba se iluminó por completo durante un breve instante cuando un relámpago atravesó el cielo, seguido de cerca por un trueno estrepitoso sobre el pantano. Un momento después, comenzó a caer una lluvia intensa de las nubes de tormenta. Christopher miró a su alrededor, preocupado. El nicho estaba ligeramente por encima del suelo, pero si la lluvia persistía durante demasiado tiempo, existía la posibilidad de que se inundara. Esperaba no tener que buscar otro refugio en mitad de la noche. Se inclinó hacia adelante cuando otro ataque de tos se apoderó de él. Usó su mano para cubrirse la boca, amortiguando el sonido. Si atraía la atención de otra criatura monstruosa, estaría en serios problemas. Una vez que la tos se calmó, Christopher movió su mano y la examinó bajo la tenue luz de la luna. Pequeñas gotas de sangre estaban esparcidas por su mano, tiñéndola de rojo. Bajo la tenue luz, era difícil decirlo, pero la sangre parecía tener un tono inusual, casi naranja. Christopher negó con la cabeza. Tal vez había sufrido una lesión interna durante su pelea con el lobo sin darse cuenta. Ahora que lo pienso, ¿no había una estadística de sangre? Se desplazó rápidamente por su estado. De hecho, había una estadística de sangre allí y estaba establecida en 13. Reflexionó sobre el asunto durante un minuto. En otros juegos, normalmente había recursos como maná y que uno podía gastar para lanzar sus habilidades. Si la estadística de sangre funcionara como el maná, podría aumentar la cantidad de veces que puede usar Crimson Proof al distribuir más puntos en ella. Espera. Si la estadística de sangre representa exactamente eso, mi sangre, ¿significa que cada vez que la aumento, la cantidad de sangre en mi cuerpo también aumenta? Si así fuera, ¿no le provocaría diversos problemas de salud? Todavía no sabía cómo aumentar sus estadísticas, pero incluso si lo supiera, tal vez no fuera una buena idea después de todo. Capítulo 6. Christopher negó con la cabeza.
Pensaría en eso más tarde. Dirigió su atención a las otras estadísticas. La que más le intrigaba era la estadística de aliento. A pesar de tener 10 puntos asignados, el efecto de la maldición sin aliento hizo que una línea la atravesara. Has perdido el aliento. Inconscientemente respiró profundamente. Fuera lo que fuese lo que eso significaba, podía respirar perfectamente. Christopher se preguntó si podría estar relacionado con la resistencia, pero no parecía correcto. Su resistencia era definitivamente peor de lo que recordaba, pero se debía principalmente a haber estado hospitalizado durante tanto tiempo. Después de Brad, llegaron las estadísticas Meg y Grace. Creía que eran las más explicativas de todas sus estadísticas. Meg debería referirse a su fuerza física, y Grace, aunque no sea tan directa, debería estar relacionada con la agilidad. Como no había sentido ningún cambio en sus capacidades físicas, supuso que el valor base de esas estadísticas era 10, el mismo que su estadística de aliento. Los ojos de Christopher recorrieron rápidamente las runas que tenía frente a sus ojos. Ahora que lo pensaba, era probable que todas las estadísticas comenzaran con el mismo valor base de 10 puntos y cambiaran según su sinopsis. Siendo ese el caso, significaba que su clase Lazarus le había otorgado bonificaciones en tomo, celo, sangre y enigma. Ya había deducido que tome indicaba la cantidad de epístolas que podía equipar. Seal, aunque no lo tenía del todo claro, era un requisito para equipar la Crimson Proof, por lo que, al menos, sabía que estaba relacionado con las epístolas. La estadística de sangre, como ya se había dado cuenta, funcionaba como una reserva de maná cuando usaba una epístola. Eso dejó solo a Enigma, que era exactamente eso, un enigma. Buscó entre las runas una vez más, con la esperanza de encontrar alguna pista, pero fue en vano. Solo podía esperar aprender más sobre ello en el futuro. Christopher lo ignoró y pasó a su última estadística, integridad. Era, con diferencia, su estadística más baja. La primera vez que lo comprobó, tenía 5 puntos, pero después de su encuentro con el lobo, se había reducido a unos miserables 3 puntos. Christopher no se habría preocupado por ello de no ser por el siniestro mensaje en la carga del alma resiliente. Alma resiliente, un alma que se ha librado del camino de la reencarnación mientras se templa. No se la puede destruir fácilmente, pero está a solo unos pasos de quedar contaminada. -5 integridad. Christopher no sabía qué significaba estar contaminado, pero prefería no averiguarlo. Supuso que se contaminaría cuando integridad llegara a 0 puntos, por lo que trataría de evitarlo. No estaba seguro de que había hecho su toque al monstruoso lobo, pero tendría que tener cuidado con lo que tocara a partir de ahora. Hasta que aprendiera a controlar su habilidad toque sin aliento, su estadística de integridad se agotaría rápidamente. Christopher suspiró y descartó las runas. Sentía náuseas y malestar, y su dolor de cabeza punzante empeoraba minuto a minuto. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la raíz del árbol. Afuera, las ranas croaban alegremente, dando la bienvenida a la lluvia. Christopher no volvió a dormir esa noche. La ruidosa vida nocturna del pantano y el miedo a que el nivel del agua subiera e inundara la alcoba lo mantenían despierto, y cada vez que su cuerpo estaba a punto de rendirse al agotamiento y entrar en sueño, la imagen de un monstruoso lobo de 4 ojos, cubierto de sangre naranja brillante, aparecía en su mente, despertándolo de golpe. Después de horas de contemplar la oscuridad, por fin llegó la mañana. Llegó tímidamente, el sol se ocultó tras las oscuras nubes de tormenta. Su débil luz apenas lograba atravesar la niebla que cubría la ciénaga. Afuera, la lluvia finalmente paró. Con fiebre, hambre y sed, Christopher salió con cuidado de la alcoba con la estaca del muerto en la mano. El paisaje no había cambiado mucho. El mismo suelo anegado, los arbustos bajos y espinosos de color amarillo y los árboles sin hojas. Sin embargo, ahora había incluso más charcos que antes y algunos de ellos habían crecido y se habían fusionado, formando pequeños estanques. Unas sombras oscuras flotaban ante la vista de Christopher y le impedían ver. Al principio, creyó que formaban parte de las enormes nubes de mosquitos con rayas blancas y negras que flotaban sobre el agua estancada, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de otra cosa. Parpadeó y entrecerró los ojos repetidamente, tratando de aclarar su vista, pero fue en vano. Las sombras persistían, flotando sin rumbo en su visión. ¿Me estoy quedando ciego?, se preguntó Christopher. Esa constatación solo hizo que la gravedad de su situación fuera más acuciante. Christopher miró su brazo herido. Ya no sangraba, pero la carne estaba roja e hinchada y los bordes inflamados ardían.
Supuraba pus anaranjado y maloliente y parecía que se estaba formando una costra. Está infectado. Consideró usar Crimson Proof para acelerar su recuperación, pero decidió no hacerlo. Se sentía débil, exhausto. No había bebido ni comido desde que casi se desangró. Lo más probable es que se desmayara si intentaba usar Crimson Proof nuevamente. Christopher preparó la estaca del muerto y siguió adelante. No le gustaba la idea de vagar sin rumbo por el pantano, pero necesitaba comida y agua fresca, no el agua sucia de los charcos llenos de huevos de mosquitos y parásitos. Caminó con dificultad por el terreno accidentado. La espesa niebla hacía que fuera fácil perderse y no quería alejarse demasiado de la alcoba. Lo había mantenido a salvo y seco durante la noche y, a menos que ocurriera un milagro y lo salvara hoy, planeaba pasar la noche allí también. ¿Dónde puedo encontrar comida y agua en un pantano? Christopher había acampado mucho en su juventud, pero nunca antes había tenido que buscar comida. Si estuviera en un prado o un bosque agradable, podría reconocer algunas de las plantas. En un pantano, sin embargo, sabía que tenía pocas o ninguna posibilidad de encontrar algo comestible. Tal vez se trataba de una retribución divina. Un castigo por lo que había hecho. Si no fuera por el misterioso mensaje, se habría tendido en el suelo esperando a que la muerte le llegara. Pero sabiendo que existía la posibilidad de que Christine estuviera viva, lucharía hasta su último aliento para salir de ese lugar. Una risa dolorosa escapó de sus labios. Incitarlo a la esperanza era una estrategia cruel pero efectiva. A medida que avanzaba, las nubes de mosquitos crecían en tamaño. Atraídas por su herida purulenta, lo rodearon, cubriendo su cuerpo con sus rayas blancas y negras. Si esto continuaba, pronto lo chuparían hasta secarlo. Christopher se detuvo junto a un charco de barro y miró el agua pútrida. Haciendo todo lo posible por ignorar el olor a putrefacción, tomó un puñado de barro viscoso y se lo llevó a la cara. Cerró los ojos y esparció el asqueroso barro sobre su rostro. Una vez cubierto por completo, repitió el proceso en sus extremidades expuestas y en el cuello. Era asqueroso, pero debería protegerlo de las picaduras de mosquitos. No muy lejos del charco había un gran árbol sin hojas. Una de sus ramas anchas y nudosas se había roto hacía quién sabe cuántos años, y su tocón medio podrido estaba ahora expuesto a los elementos. La podredumbre seguiría extendiéndose y un día, el árbol entero moriría. Christopher lo observó y notó que se formaba una cuenca cóncava en el medio del tronco, justo al lado del tocón podrido. Caminó hacia el árbol y usó sus brazos y piernas para impulsarse hacia arriba. Afortunadamente, el árbol no era demasiado alto y estaba lleno de protuberancias y nudos que podía usar fácilmente para trepar, incluso con su brazo herido. Al llegar a la cima, una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Como era de esperar, la depresión poco profunda había acumulado agua de lluvia, formando un estanque en miniatura. Alrededor crecían musgos y plantas pequeñas que colonizaban la copa del árbol, pero el agua estaba limpia. Christopher no dudó. Ahuecó las manos temblorosas y se llevó el agua a la boca. El primer sorbo fue una delicia, refrescó su garganta reseca y, en cuanto lo bebió, quiso beber más. Bebió todo lo que pudo hasta que la depresión se vació y suspiró aliviado. Ahora, con los pensamientos más claros, analizó su situación. Tengo que volver al lugar donde me desperté por primera vez. Se dio cuenta. Quien lo haya traído aquí habrá dejado un rastro. No le gustaba la idea de acercarse de nuevo al lugar donde se había encontrado con el monstruoso lobo. Pero, si podía encontrar huellas de neumáticos o señales del paso de alguien, podría seguirlas hasta un lugar seguro. Naturalmente, la existencia del sistema mágico podría significar que nadie lo había dejado caer en el pantano. Podría haber aparecido de la nada. Sin embargo, era la mejor idea que tenía por ahora. Y tenía que ser rápido. Con las fuertes lluvias, cualquier rastro que quedara pronto se borraría para siempre. Christopher bajó del árbol y se dirigió hacia la alcoba. Desde allí, debería ser más fácil seguir sus pasos. Capítulo 7. El corazón de Christopher se aceleró mientras corría a través del pantano. No sabía cuándo la niebla se hizo más densa y los traicioneros árboles se convirtieron en senderos engañosos y cambiantes que confundían sus sentidos, pero siguió adelante, decidido a encontrar el camino de regreso a la alcoba donde había pasado la noche. Ya era más de media tarde y todavía no había encontrado el nicho. Debería estar cerca. Tenía que estar cerca. Christopher se había asegurado de no adentrarse demasiado en el pantano. Y, sin embargo, encontrar el camino de regreso resultó difícil.
Tan difícil como resistir el hambre creciente y el dolor ardiente en el brazo. Se quitó la camiseta y se la ató alrededor de la herida antes de cubrirse todo el cuerpo con más barro asqueroso. A medida que avanzaba el día, la temperatura se hacía más cálida y las nubes de mosquitos redoblaban sus esfuerzos para chuparle toda la sangre. El único pensamiento reconfortante hasta el momento era que el monstruoso lobo no había aparecido. Todavía. El pantano estaba desierto de cualquier vida durante el día, salvo por las nubes de mosquitos o los graznidos ocasionales de los mirlos. Los pájaros eran similares a los cuervos, completamente cubiertos de plumas negras y con un pico curvado y también negro. Christopher los habría confundido con cuervos si no fuera por la extraña ala adicional que tenían en la espalda. No comprendía qué retorcido camino evolutivo los obligaría a evolucionar de esa manera, pero la forma en que se lanzaban incansablemente sobre los charcos fétidos antes de posarse en un árbol sin hojas, para darse un festín de mosquitos gordos, demostraba que la tercera ala no era un gran obstáculo. Christopher miró hacia el cielo. La tenue luz del sol se retiraba rápidamente. Tenía que encontrar un refugio pronto. O eso o correr el riesgo de encontrarse con la vida nocturna del pantano. Se detuvo junto a un banco que sobresalía del agua, debajo del borde de un enorme lago oscuro. Su superficie estaba tranquila y clara, no había un solo mosquito a la vista. La tierra había cedido y había formado un hueco debajo del lago, cuyas paredes de tierra estaban aseguradas en su lugar por innumerables raíces retorcidas. El lugar era húmedo, incómodo y pálido comparado con su acogedora alcoba, pero debería ser suficiente para mantenerlo oculto y seguro durante la noche, siempre y cuando el estanque no se desbordara o colapsara sobre su cabeza. Poco después de que se hubiera sentado, la tormenta volvió, provocando que el agua del lago se desbordara y salpicara cerca de la entrada. Christopher se sentó contra las paredes de barro, con las rodillas contra el pecho y los brazos alrededor de las piernas, observando cómo los últimos restos de luz daban paso a la oscuridad. No hay rastros, maldijo. Después de 2 días de lluvia, cualquier rastro que pudiera haber quedado desaparecería. Se mordió el labio cuando una punzada de dolor punzante le recorrió el brazo. Le había estado molestando desde que salió de su alcoba. Apretando los dientes, desató el nudo de su vendaje improvisado. La herida estaba más infectada que antes y la hinchazón se estaba extendiendo a los tejidos circundantes. Christopher sabía que tenía que hacer algo al respecto o perdería su brazo antes incluso de morir de hambre. Puso su mano izquierda sobre la herida purulenta y cerró los ojos. Tal como había hecho el día anterior, dirigió su atención hacia el interior, ahondando en su cuerpo. Esta vez, fue más rápido. Un momento después, un laberinto dorado de venas y arterias se abrió paso hacia adelante y su sangre se encendió. Pronunciando en silencio el nombre de la epístola, dio la energía acumulada hacia su mano izquierda y pronto, la picazón regresó mientras la carne alrededor de la herida cobraba vida, renaciendo de nuevo. Esta vez, Christopher no se desmayó. Aguantó durante 10 minutos, viendo cómo la herida se cerraba, poco a poco, hasta que solo quedaron 3 marcas superficiales de garras, supurando pus anaranjado. Sin embargo, por más que lo intentó, no pudo curar la herida por completo. Aturdido, apagó la habilidad y se vendó el brazo nuevamente. Por más conveniente que fuera Crimson Proof, no fue suficiente para curarlo por completo. Supuso que era por el pus naranja. La baba y la sangre del lobo eran de colores similares. Lo más probable es que se tratara de algún veneno que dificultaba la curación de sus heridas. Por ahora, todo lo que Christopher podía hacer era intentar ralentizar el proceso de contaminación. Afuera, la cacofonía de la vida había regresado a la ciénaga. La vida del pantano se reunía en las orillas del lago, y podía distinguir los cantos de apareamiento de diferentes criaturas que jugaban justo afuera de su refugio. Más de una vez, sintió que las criaturas se acercaban a su refugio, pero para su suerte, no parecían notarlo. Christopher maldijo por dentro, lamentando haber perdido su acogedora alcoba. Un grito de terror atravesó la noche, seguido por un gran chapoteo de agua que se estrelló justo afuera del refugio de Christopher, sobresaltándolo. Una pelea brutal había comenzado afuera, y las criaturas del pantano aullaron en alerta, huyendo aterrorizadas. Christopher apretó su cuerpo, ahora empapado, contra la pared con todas sus fuerzas y bajó la cabeza. Afuera, la lucha aún no había terminado. Un animal aterrorizado se agitaba en el agua, bramando desesperadamente. De vez en cuando, su bramido quedaba ahogado por el agua, para regresar aún más desesperado y exhausto un momento después. Por más que luchó, poco a poco fue arrastrado hacia el lago, sin poder hacer nada.
Media hora después, la lucha cesó y la paz volvió al pantano. Esta vez, ni siquiera se oía el croar de las ranas. Lo que fuera que había dentro del lago había asustado a toda la fauna. Christopher, que estaba considerando huir, se obligó a calmarse. Si ignoraba al monstruo que dormía dentro del lago, ese debería ser el lugar más seguro del pantano. No tardó mucho en quedarse dormido, cansado como estaba. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la lluvia ya había parado. Salió con cuidado de su refugio, asegurándose de que no hubiera criaturas hostiles cerca. Cuando salió de su agujero hueco, asustó a una bandada de cuervos de 3 alas. Graznaron en alerta, con el pico manchado de sangre oscura, antes de volar hacia lo alto de las ramas sin hojas. Christopher se quedó paralizado al darse cuenta de lo que habían estado haciendo los cuervos. Junto al borde del lago, aplastado contra el suelo, había un montón de carne destrozada. Había sido destrozada y una maraña de intestinos cubría el suelo, probablemente obra de los cuervos u otros carroñeros. Pero podía decir que esos cuartos traseros pertenecían a un gran herbívoro por las duras pezuñas de sus patas. Miró hacia el lago con el corazón en la boca. ¿Qué clase de monstruo podría haber partido en dos al pobre animal? Christopher tuvo que resistir el impulso de huir de inmediato. No importaba lo aterrorizado que estuviera, las otras bestias no se atreverían a acercarse al lago nuevamente después de la demostración de fuerza de la noche anterior, al menos por un rato. Podría usar ese tiempo para descansar. Con el cuerpo apoyado en el suelo, se dirigió con cuidado hacia el cadáver. Los carroñeros habían consumido la mayor parte de sus órganos y carne blanda, pero aún quedaban muchos músculos en el cadáver. Se concentró en un trozo de carne destrozada del tamaño de su antebrazo. Estaba sucio de barro y tenía visibles señales de dientes. A pesar del tamaño, estaba casi completamente separado del hueso, un carroñero había intentado arrancarlo sin éxito. Christopher observó la superficie del lago una vez más. El agua negra estaba tranquila y reflejaba la tenue luz del sol y las nubes oscuras que se extendían por encima. Decidido, se levantó, agarró la carne con ambas manos y usó sus piernas como palanca, tirando y jalando con toda la fuerza que pudo reunir. Un sonido húmedo y visceral llenó el aire cuando la carne se separó del hueso. Christopher perdió el equilibrio y casi se cayó hacia atrás antes de maniobrar rápidamente y caer de rodillas. Sus ojos iban y venían entre la superficie del lago y los árboles sin hojas. Después de asegurarse de que no había peligro, se levantó y corrió a su agujero bajo la orilla del lago. Christopher jadeó pesadamente antes de centrar su atención en el trozo de carne que acababa de conseguir, su estómago gruñendo ruidosamente. Pensó que sería más difícil. Christopher creía que aguantaría el hambre durante un par de días más. Al final, estaría tan débil y desesperado que no tendría otra opción que dar un mordisco a la carne cruda. Pero no fue difícil. Al principio tuvo que luchar, como cualquier otra persona. La sola idea de comer un trozo de carne cruda y sucia hacía que la gente vomitara. Pero su estómago vacío le permitió ignorar los horribles detalles y, a partir de entonces, ningún otro obstáculo se interpuso en su camino. Con manos temblorosas se llevó la carne a la boca y le dio un mordisco, arrancando un pequeño trozo de carne. Estaba crudo y masticable y tenía un sabor metálico, pero eso era todo. Después de masticarlo quién sabe cuánto tiempo, se obligó a tragarlo. Después del primer trozo, los demás siguieron con la misma facilidad. Christopher no comió mucho. No había comido desde que cayó en coma y no estaba seguro de cómo su estómago toleraría la carne cruda. Cuando terminó, guardó la carne sobrante en su chaqueta y la apartó. Esperó un par de horas y su estado mejoró poco a poco. Una vez que se sintió más vigorizado, utilizó Crimson Proof 2 veces, en la nuca y en el brazo. El dolor de cabeza se le pasó, pero la herida supurante del brazo seguía negándose a cerrarse. Ese día, Christopher no volvió a salir de su refugio. Sabía que tenía que encontrar una manera de salir del pantano, pero estaba demasiado cansado. Al caer la noche, comprobó con una sonrisa que su entorno estaba más tranquilo que antes. Podía oír ruidos a lo lejos, pero estaban a más de 1 kilómetro de distancia. A pesar de no haber hecho gran cosa ese día, Christopher estaba exhausto. Cerró los ojos, con la espalda apoyada en la pared, antes de que una tos violenta lo asaltara. Reaccionó rápidamente, usando sus manos para taparse la boca y tratar de amortiguar el ruido, pero ya era demasiado tarde. Atraído por el sonido, algo se agitó dentro del lago. Capítulo 8. Christopher apretó la garganta, casi asfixiándose, tratando de no emitir ningún sonido.
Oyó que la superficie del lago se movía cuando algo se deslizó fuera del agua. Atravesó la superficie y se acercó al borde. Con un sonido apagado, aplastó el suelo fangoso bajo su peso. Incapaz de aguantar más, Christopher soltó una tos contenida. La cosa que estaba afuera dejó de moverse y Christopher se puso furioso. La criatura olfateó el aire de forma audible y emitió un espeluznante sonido de succión antes de arrastrarse por el borde. El sonido de sus movimientos era extrañamente irregular, interrumpido por breves periodos de silencio, durante los cuales lo único que se podía oír era un intenso olfateo. Se acerca, se dio cuenta Christopher, presionando su espalda contra la pared. Apretó su mano alrededor de la estaca del hombre muerto. Sus ojos se clavaron en la entrada de su pequeño refugio. De repente, una parte del suelo que había sobre él se derrumbó. Se quedó paralizado. La criatura estaba justo encima de él. La oyó olfateando el aire una vez más. ¿Habría percibido su olor? Oyó a la criatura palpar suavemente el banco de tierra junto a su entrada. Y entonces la vio. Iluminado por la tenue luz de la luna, un tentáculo pálido y venoso se movía de un lado a otro a través del barro. Su enorme tamaño era imponente y Christopher se dio cuenta de lo fácil que le había resultado destrozar a la bestia parecida a un bisonte. La parte inferior del tentáculo estaba revestida de ventosas almendradas de color rojo que temblaban en silencio mientras se movía, como si tuvieran vida propia. El tentáculo se retorció hasta la mitad de la entrada antes de detenerse. Las ventosas se expandieron. Sus bordes de color rojo se abrieron como un par de labios, revelando un vacío circular oscuro en el interior, rodeado por dos filas perfectas de dientes negros. Las fuerzas abandonaron el cuerpo de Christopher mientras observaba horrorizado las ventosas con forma de boca. Respiraban el aire con un sonido de succión espantoso y masticaban en silencio antes de abrirse nuevamente y repetir el proceso. La espalda de Christopher estaba cubierta de sudor. El monstruo no estaba oliendo el aire, sino saboreándolo. Si percibía su olor, no tendría más opción que luchar para salir. Levantó su mano temblorosa, apuntó la estaca del muerto hacia el espeluznante tentáculo y esperó una eternidad. Finalmente, después de masticar el aire una última vez, el tentáculo retrocedió y desapareció de su vista. Lo escuchó palpitar alrededor del borde del lago antes de volver a atravesar la superficie del lago, regresar a las oscuras profundidades y arrastrar algo detrás. Christopher dejó caer la estaca al suelo y jadeó con fuerza, sintiendo un profundo alivio en todo su cuerpo. El ácido ardor de la bilis le subió a la boca antes de vaciar el contenido de su estómago en el suelo. ¿Qué demonios era eso? No era solo la apariencia maldita del monstruo lo que lo asustaba. Al igual que el lobo, había algo más. Una especie de aura que lo abrumaba y lo dejaba sin fuerzas. Solo que esta vez fue mucho, mucho peor. Incluso ahora, después de que la criatura se fue, todavía sentía sus efectos. Fuera lo que fuese esa criatura aterradora, no era algo a lo que los humanos se suponía que debieran enfrentarse. Se hizo un ovillo, sin molestarse siquiera en limpiar el vómito, y tembló violentamente. Todavía podía ver las bocas humanas con dientes oscuros y manchados, que se abrían y cerraban, masticando aire. Christopher pasó la noche acurrucado, asaltado por vívidas pesadillas. A la mañana siguiente, a pesar de estar exhausto, se obligó a salir del agujero. Como era de esperar, el resto del cadáver había desaparecido. El monstruo del lago no había venido a buscarlo a él, sino a buscar los restos de su presa. A pesar de estar preocupado de que la criatura regresara, Christopher pasó 3 días más alrededor del siniestro lago oscuro, recuperando lentamente su fuerza. El primer día después de consumir la carne cruda, le había asaltado una diarrea explosiva y por un momento creyó que moriría allí, con los pantalones bajados, en un pantano perdido. Afortunadamente, su cuerpo se adaptó rápidamente a las duras condiciones ambientales. Todos los días comía una pequeña porción de carne cruda y trepaba a uno de los árboles cercanos para buscar agua. Si tenía suerte y llovía, ni siquiera tenía que salir, podía abrir la boca y beber el agua de lluvia. En la mañana del cuarto día, Christopher estaba casi recuperado. Sus dolores de cabeza, fiebre y tos habían desaparecido. Su brazo aún no se había curado, pero mientras usara Crimson Proof en él todos los días, la infección no se propagó. Y, sin embargo, estaba más preocupado que nunca. Al mismo ritmo que su cuerpo mejoraba, su visión se deterioraba. Cada vez había más sombras bailando en su campo de visión, oscureciendo su vista. Había intentado usar Crimson Proof en sus ojos varias veces, pero sin ningún efecto.
Lo que fuera que lo estaba volviendo ciego no podía arreglarse tan fácilmente. Tenía que salir del pantano antes de que se acabara el tiempo y sus ojos se abrieran a la oscuridad eterna. Christopher miró el pequeño trozo de carne que le quedaba. Le alcanzaría para 1 o 2 días, tal vez 3 si lo racionaba adecuadamente. Pronto se quedaría sin comida. Salió del agujero con la estaca del muerto en la mano y miró al cielo. Tenía que irse y encontrar una manera de salir de ese lugar. Era difícil orientarse en el pantano, por lo que siguió la dirección del sol naciente para evitar correr en círculos. En busca de cualquier lobo monstruoso que se preparara para emboscarlo, Christopher comenzó su marcha. Nova inhaló profundamente, pero sus nervios seguían a flor de piel. Con el rabillo del ojo, podía ver cómo las paredes de piedra mohosa se cerraban lentamente a su alrededor, amenazando con aplastarlo hasta convertirlo en una pasta sanguinolenta. Giró la cabeza y miró fijamente las paredes. No se movían, al menos ya no. Y, sin embargo, recordaba claramente que la habitación era más grande cuando había llegado hacía apenas 10 minutos. Para alguien que había vivido en las afueras toda su vida, no podía evitar sentirse claustrofóbico dentro del laberinto. Nova respiró profundamente otra vez y sintió el desagradable perfume entrar en su nariz, revolviéndole el estómago. Del techo colgaba un recipiente de latón adornado, sujeto con una gran cadena de metal. En su interior, algo ardía lentamente, esparciendo nubes amarillas de un perfume no muy fragante. Tal vez se trató de un intento de animar el laberinto, pero a los ojos de Nova y a su nariz les pareció un fracaso. El laberinto no era un buen lugar para reunirse, solo gente demente lo haría. Naturalmente, Nova no tenía intención de expresar su descontento en voz alta. Al tratar con esta gente, lo mejor era ser asertivo. Deseaba que pudieran terminar con esto rápidamente para poder irse antes de que se le acabara el tiempo. Sería vergonzoso pedir una escolta. Pasó otro minuto. ¿Cuánto tiempo pensaban quedarse mirándolo? Nova flexionó nerviosamente su mano derecha, aplastando el papel que había dentro. Sabía que la salida estaba cerca, pero dudaba que el laberinto le permitiera salir tan fácilmente. Cuando se unió a Epoch, sabía que en algún momento tendría que entrar al laberinto. Sin embargo, su lado optimista esperaba que eso sucediera solo una vez, el día de su escape. «Eres un idiota», admitió Nova. Si fuera tan fácil, Sutherland ya estaría vacío. ¿Cuántos habitantes habían subido desde los pisos inferiores solo para ver que la salida estaba bloqueada en el tercer piso? Nova se dio cuenta de que estaba destruyendo la única esperanza que tenía de escapar de ese lugar. Guardó el papel arrugado en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero negra. Tragándose el nerviosismo, respiró profundamente otra vez y escondió las manos sudorosas en los bolsillos, en un intento inútil de ocultar sus verdaderos sentimientos. Nova había oído los rumores sobre el ser que tenía delante y sabía que podía leerlo como un libro abierto. Reunió valor y miró fijamente al hombre. Estaba sentado en un trono de piedra desgastada, cincelada con intrincados detalles, que parecía fusionado con la pared del laberinto. El hombre llevaba una máscara de toro blanca de aspecto realista. Era extrañamente asimétrica, con 2 cuernos en el lado derecho y uno solo en el izquierdo. En el cuero blanco, Nova podía ver pequeñas cutículas de agua formándose y, ocasionalmente, algo debajo de la máscara se movía como si las venas estuvieran latiendo por debajo. Detrás de la siniestra máscara, 2 suaves ojos verdes miraban afectuosamente a Nova. Habían estado clavados en él desde que entró en la habitación y le dijo lo que quería hacer. Se decía que el oráculo de Creta era un extraño, un autor que solo llegó al laberinto después de ser reclutado. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los extraños, había llegado a admirar el laberinto y había desarrollado un profundo cariño por el que rápidamente se convirtió en admiración y reverencia. Él solo provocó el resurgimiento de la fe laberíntica y se convirtió en su nuevo líder. Nova no podía comprender su devoción por ese lugar que se había tragado a sus padres y había mutilado a sus hijos. Eso le había molestado desde que le habían informado de los detalles de esa misión. ¿Por qué los Labyrintians ayudarían a los Epoch? Sus objetivos eran completamente opuestos. Los laberínticos difundieron sus doctrinas religiosas, lavando el cerebro de los habitantes y de los autores y adorando al laberinto. Por otra parte, la primera época hizo todo lo que pudo para destrozar el tercer piso y sacar a sus moradores al exterior. En más de una ocasión, sus facciones se habían enfrentado con resultados peligrosos, principalmente en el bando de Epoch. Limitados a un solo piso, no pudieron resistir el poder y la influencia que la organización religiosa había acumulado en todo el laberinto.
Nova se preguntó si esta reunión era una trampa. Si así fuera, se sentirían decepcionados. Solo habían enviado a un miembro de bajo rango, él mismo. Era consciente de los riesgos, pero había decidido venir de todos modos. Valía la pena tener la oportunidad de poner un pie en el exterior. Una vez que lo hiciera, nunca volvería a entrar en el laberinto. Naturalmente, no había compartido sus planes con nadie. A diferencia de este loco, no tengo más que rencor contra este lugar. Nova se quedó paralizado. ¿Y si el oráculo de Creta pudiera leer su mente? Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Sin darse cuenta, se mordió el interior del labio. Mantén la calma, se repitió a sí mismo. El oráculo de Creta seguía siendo humano, por muy monstruoso que lo hiciera parecer la máscara. Incapaz de seguir mirando a los ojos al hombre, desvió su mirada hacia la derecha, donde dos personas estaban sentadas en el suelo cerca de la pared. Nova dudó. Estaba seguro de que, cuando llegó, aquellos dos estaban mucho más lejos de la pared y no recordaba que se hubieran movido desde entonces. Eran un hombre y una mujer vestidos con túnicas sencillas que antes habían sido blancas. Estaban sentados en silencio sobre una estera carmesí tejida con cientos de hilos rojos, y sus bocas, ojos y orejas estaban cosidos con suturas rojas. Sus dedos delgados y heridos nunca se detuvieron, retorciendo sin cesar un hilo de una bola de lana roja con movimientos expertos. Nova sabía que comenzarían de nuevo una vez que llegaran al final. Las heridas en sus dedos, profundas marcas de sangre con carne expuesta, eran causadas por décadas de trabajo en la misma tarea repetitiva. Una vez que esas heridas se abrían, nunca volvían a cerrarse. Fue un espectáculo macabro, lo suficientemente aterrador para que la iglesia ocultara los oráculos de la vista de los plebeyos, incluso si la congregación celebraba y seguía sus adivinaciones y profecías. Los oráculos del laberinto eran devotos religiosos. Todos ellos habitantes con una afinidad innata a comunicarse con el laberinto. Se decía que cosían sus propios sentidos, decididos a dedicar sus vidas a la causa. Fanáticos, maldijo Nova con rencor, tratando de no escupir al suelo. No podía entender por qué alguien llegaría a tales extremos. Nova volvió a mover la mirada y se fijó en el hombre que estaba al lado del oráculo de Creta. Los dos oráculos le dieron escalofríos, pero no les tenía miedo, como mucho, le daban un poco de asco. Ese hombre, sin embargo, solo una mirada llenó a Nova de miedo. Capítulo 9. El joven que se encontraba junto al oráculo de Creta tenía la piel clara y el pelo largo y rubio. Bajo sus ojos almendrados se esbozaba una sonrisa dulce, casi femenina. Llevaba una armadura de cuero sencilla sobre su túnica blanca prístina y una daga ceremonial con un mango de obsidiana bellamente elaborado que descansaba en su cintura. Junto a la lujosa daga había un pequeño cuaderno completamente negro sujeto a su cinturón con una cadena dorada. Al principio, el hombre no parecía diferente a cualquier otro autor que Nova había visto en el hub. De hecho, su apariencia era más accesible que la de la mayoría. Sin embargo, el hilo rojo que cubría su cuerpo, cosido a la piel, no dejaba dudas sobre su identidad. Un homenaje. El más celoso de los laberínticos, que sirvió directamente bajo el mando del oráculo de Creta. Se les encomendó castigar a los infieles y perseguir a los enemigos de la iglesia, y lo hicieron con mucho gusto. Los relatos de sus atrocidades aterrorizaban a quienes se les oponían. En la tercera historia, nadie se atrevió a enfrentarse a ellos. Nova contó mentalmente la cantidad de personas reunidas allí, 5. Realmente estaban exagerando. ¿Y si la época había enviado a más de una persona? Con el rabillo del ojo, vio que las paredes volvían a levantarse lentamente. No podía esperar a que terminara esta reunión. Bienvenido al laberinto, Nova de la primera época. Una voz amable y anciana saludó a Nova, rompiendo el silencio. Cada palabra fue pronunciada después de una breve pausa, lo que le dio a la frase una cadencia extraña, casi como si fuera poesía. ¿Sabe que es mi primera vez en un laberinto? No era el tipo de voz que Nova esperaba oír detrás de la máscara bestial. Las palabras suaves y la voz tranquila eran casi tentadoras. Se preguntó si el oráculo de Creta tenía el don de la palabra, como se rumoreaba. Gracias por invitarme, Su Alteza. Nova hizo una reverencia respetuosa. No es que le importaran los laberínticos, ya les había escupido y volvería a hacerlo en sus escudos y en sus iglesias. Sus creencias iban en contra de todo lo que él defendía. Sin embargo, no deseaba morir. Presentaría sus respetos y obtendría la información que había venido a buscar.
Supongo que la noticia de nuestra reunión no llegará al movimiento, continuó el oráculo en voz baja. Pero Nova podía oír la amenaza subyacente en su voz. Los ojos de Nova se abrieron de par en par por el pánico. Con una sensación de hundimiento en el pecho, se dio cuenta de que las cosas no estaban saliendo según lo planeado. Nova inconscientemente se mordió los labios aún más fuerte mientras sus pensamientos iban de un lado a otro. No, no te preocupes, tartamudeó después de decidirse a confesar. Le dijimos al movimiento que tendríamos la información, pero no de quién la obtendríamos. Nova se limpió el sudor de la frente, respiró profundamente un par de veces y apenas logró recomponerse. Las paredes seguían avanzando, a minutos de aplastarlos. Bien, respondió el oráculo de Creta. ¿Trajiste las escrituras? Nova exhaló aliviado y sacó un paquete rectangular de su bolsillo. Estaba envuelto en cuero marrón rojizo y atado con hilo de lino. A pesar de su pequeño tamaño, era, con diferencia, la página más pesada que Nova había visto nunca, aunque tampoco había visto muchas. Basándose únicamente en su peso, Nova estaba dispuesto a apostar que se parecía más a una losa que a una página. Sostuvo el paquete con ambas manos y se lo entregó al oráculo de Creta, quien agarró el paquete sin contemplaciones y desató la cuerda de lino, revelando una tablilla de color dorado pálido. Una aura mística y dorada impregnaba el aire, haciendo que el aire alrededor de la placa se distorsionara. En ella estaban grabadas antiguas runas negras, tan antiguas, de hecho, que ni siquiera un habitante como Nova podía leerlas. Sin embargo, esto no fue un problema para el oráculo de Creta, ya que sus ojos verdes escanearon rápidamente la página. Nova no dejaba de cambiar el peso de una pierna a la otra. La época estaba apostando todo a este plan y estaba seguro de que no lo enviarían a la reunión con la página equivocada. Bueno, Vanson lo haría. El deseo del hombre de verlo muerto casi excedió su voluntad de abandonar ese lugar. Pero nadie le permitiría arruinar esto por motivos personales. Aquí tienes, Minghui Li, un regalo, como te prometí, dijo el oráculo, entregándole la tablilla al tributo que estaba a su lado. Minghui Li hizo una profunda reverencia y recibió la tablilla, escondiéndola dentro de su ropa. Vuelvo a mi parte del trato, la mirada del oráculo de Creta se dirigió de nuevo a Nova. El preludio comenzará el día 3 de Delfos. Mierda. No conozco el calendario laberíntico, se dio cuenta. Pero él decidió no decir nada. Alguien en la época debería ser lo suficientemente competente con el calendario laberíntico como para darles una fecha aproximada. Si no, siempre podrían preguntarle al movimiento. El oráculo, sin embargo, pareció leer las preocupaciones de Nova y continuó. Para ti debería ser el 5 de lluvias. Apenas dentro de un mes. Eso es durante la temporada de inundaciones. Debería coincidir con la temporada de inundaciones, completó el oráculo cretense, coincidiendo con sus pensamientos. En efecto, será un preludio difícil, confirmó Nova. El oráculo de Creta levantó la mano izquierda y de repente apareció en su palma un trozo de hilo rojo. Lo ató con cuidado alrededor de su dedo anular. Nova observó cómo el hombre acercaba su dedo a la boca, besando el hilo rojo mientras susurraba un cántico misterioso. Rezaré por tu éxito, dijo el oráculo cretense. Gracias, Su Alteza, dijo Nova, inclinándose para expresar su gratitud. El oráculo de Creta no estaba resultando ser nada parecido a lo que esperaba. A un lado, el tributo Minghui Li no se molestó en ocultar la sonrisa burlona en su rostro. ¿Necesitas algo más?, preguntó el oráculo, con la misma cadencia fascinante. Nova dudó. Debería irse de inmediato, pero tenía demasiada curiosidad. El movimiento le pagaría generosamente si conseguía información importante. Su Alteza, si no le molesta que le pregunte, ¿qué hay en esto para usted, los laberínticos? Además de la página, añadió mentalmente. Dada la influencia que tenía la iglesia laberíntica, Nova se negó a creer que necesitaban la época para obtenerla. Una risa suave surgió de detrás de la máscara. Nova no pudo leer la expresión del oráculo, ya que la máscara la ocultaba, pero la sonrisa burlona desapareció del rostro de Minghui Li. ¿Qué es para ti el laberinto?, respondió el oráculo de Creta con su propia pregunta. El nudo en el estómago de Nova se apretó. Una prisión construida para mantenernos encerrados allí, junto con estos monstruos, confesó. ¿A dónde preferirías ir? Hacia el exterior, afirmó Nova sin rodeos. ¿Crees que no hay monstruos ahí fuera?, se rió divertido el oráculo cretense. Lo escuché de los autores del Hub, confesó Nova, un poco avergonzada.
Hay animales peligrosos, pero nada comparable a los monstruos a los que nos enfrentamos. El decreto del guardián impedía a los autores compartir información del exterior. Sin embargo, de vez en cuando, a un par de borrachos se les escapaba algo. Hay monstruos por todas partes, Nova. Solo los ingenuos creen lo contrario, afirmó amablemente el oráculo cretense. El espíritu vengativo de Nova no le permitió mantener la boca cerrada. Prefiero tener la opción de elegir. El oráculo de Creta se inclinó hacia Nova con una mirada tan intensa que temió que le atravesara el alma. Todos tenemos derecho a tomar decisiones. Si deseas irte, puedes hacerlo. El oráculo hizo una pausa lo suficientemente larga para que Nova creyera que la discusión había terminado. Quienes quieran irse deberían poder hacerlo, susurró. Pero creo que, con el tiempo, todos regresarán. Si eso fuera cierto, te unirías al movimiento en lugar de luchar contra ellos. Nova pensó, pero no se atrevió a decir esas palabras en voz alta. Ya había tentado a la suerte hoy y no podía esperar para escapar del laberinto. Una vez más, el oráculo de Creta pareció predecir sus pensamientos. Ya puedes irte, lo despidió con voz cálida. Vete si deseas hacerlo, y cuando llegue el momento, no dudes en entrar a nuestro gran templo, allí te daré la bienvenida personalmente. Nova tomó su fiel linterna de bronce y se inclinó una última vez. Se retiró lentamente por el estrecho corredor, sin apartarse en ningún momento del oráculo de Creta y su séquito. Después de que tomó una curva y finalmente desaparecieron de su vista, exhaló aliviado. Nova no se había dado cuenta antes, pero estaba empapado en sudor. ¿Por qué no se podía solucionar todo esto con una carta?, se quejaba. Nova se alegró de que todo hubiera terminado. Justo al final, podía jurar que las paredes del laberinto estaban casi encima de ellos. Si el oráculo de Creta y su séquito no se movían pronto, serían aplastados hasta morir. Nova se rascó la cabeza confundido, considerando las palabras de despedida del oráculo. Ya había visitado un templo laberíntico una vez, específicamente el templo laberíntico del tercer piso. Naturalmente, no lo había hecho con buenas intenciones. Sin embargo, el plan se había desbaratado antes de que pudieran actuar. El lugar estaba demasiado bien protegido, probablemente debido a su proximidad a la entrada de un laberinto. ¿Podría haber querido decir un templo diferente? Nadie sabía en qué nivel se encontraba el templo principal del laberinto. Todo lo que se sabía era que les gustaba celebrar misas dentro del laberinto y podían viajar rápidamente a través del mismo. A diferencia de Nova, no estaban restringidos al tercer piso. Está bien, pronto también podré viajar libremente, tanto dentro como fuera del laberinto. Con una sonrisa, abrió el papel que tenía en el bolsillo. En él se dibujaban unas líneas negras que trazaban un camino a través de un laberinto de tinta. Sin embargo, las líneas desaparecían lentamente, como si la tinta se estuviera evaporando. Nova corrió hacia la salida cercana lo más rápido que pudo. Capítulo 10. Dentro del laberinto, donde acababa de celebrarse la reunión, las paredes estaban ahora tan cerca unas de otras que quienes estaban dentro estaban a punto de ser aplastados. A pesar de todo, permanecieron en su lugar, despreocupados. El tributo, Minguili, que estaba al lado del oráculo de Creta, se volvió hacia su maestro. ¿Qué piensas, padre? El oráculo cretense se aclaró la garganta y las paredes del laberinto perdieron impulso. Al instante siguiente, el callejón sin salida volvió a su tamaño anterior. Una semilla de cambio sigue siendo una semilla, respondió misteriosamente, hablando con la misma cadencia rítmica que antes. El tributo asintió antes de preguntar, padre, ¿por qué no les damos un preludio diferente? Aunque los ojos de Minguili no podían perforar el grueso cuero, podía sentir una sonrisa formándose en el rostro de su maestro. ¿Cómo puede crecer un árbol fuerte si no se enfrenta a la tormenta?, respondió el oráculo de Creta antes de estallar en una carcajada que resonó en toda la sala. Es temporada de inundaciones. Los árboles necesitan lluvia para crecer. Minguili se encogió de hombros. El sentido del humor del oráculo cretense era único. ¿Deberíamos irnos? No es necesario. Puedes seguir adelante y experimentar con las escrituras primero. Minguili miró al oráculo de Creta con sorpresa. Siempre tenían un horario estricto y nunca permanecían en el mismo lugar por mucho tiempo. La elevación actual durará todo el mes. Podemos permitirnos demorarnos unos días más, explicó el oráculo cretense. Una sonrisa fría apareció en el rostro de Minguili.
La anciana que caminaba a su lado tembló visiblemente al escuchar las palabras del oráculo de Creta. Minguili la observó mientras se llevaba la mano a la boca y desgarraba los puntos uno a uno, manchando la alfombra ya roja con sangre carmesí. Su boca, barbilla y manos estaban cubiertas de sangre, y algunos de los puntos rotos todavía estaban incrustados en su piel. ¿No hay supervivientes?, preguntó con voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Minguili se acercó a la mujer lentamente, apoyando su mano sobre su daga. No hay supervivientes, confirmó el oráculo cretense con un dejo de dulzura en la voz. Una lágrima solitaria se escapó entre los párpados cosidos de la mujer antes de asentir hacia el tributo que se acercaba. Minguili se detuvo frente a ella y, con un rápido tajo, le cortó la garganta. Una salpicadura de sangre cubrió el suelo y el oráculo que caminaba a su lado. Volvió a colocarse la daga ceremonial en la cintura, sin molestarse en limpiarla. El oráculo restante siguió enhebrando, sin que le molestara la sangre. Christopher tropezó a través del terreno accidentado, apoyando su cuerpo débil con una rama seca y retorcida que usaba como muleta. Había vagado durante 4 agotadores días. 4 días en los que apenas comió ni bebió, soportando los constantes ataques de las nubes de mosquitos. 4 días en los que apenas durmió, con su mente en un estado continuo de vigilancia, alerta ante cualquier señal de peligro que se acercara. Todas las tardes, cuando el sol empezaba a ponerse, se veía obligado a abandonar su marcha y buscar refugio. Hasta entonces, había dormido en una estrecha depresión bajo una gran roca, sobre un arbusto espinoso y muy crecido. E incluso había pasado toda una noche despierto en lo alto de un árbol tras no encontrar refugio antes de que desapareciera la luz del día. Su condición había empeorado. La infección purulenta en su brazo se extendió, y ni siquiera lanzar Crimson Proof 2 veces al día logró frenarla. Su brazo ahora estaba hinchado y supuraba pus naranja todo el día. Vivía con un dolor constante, como si un líquido ardiente le estuviera quemando el brazo desde adentro. La vista de Christopher también estaba empeorando. Las sombras danzantes en su campo visual habían aumentado de tamaño y su campo visual se había reducido a la mitad. Cuando Christopher cerraba los ojos todas las noches, temía despertarse al día siguiente rodeado únicamente de oscuridad. Si su visión seguía deteriorándose a ese ritmo, pronto se quedaría ciego. Y, sin embargo, el momento más desesperado al que se había enfrentado hasta ahora era hoy. Su rostro palideció y sus hombros se hundieron con incredulidad. Intentó dar un paso atrás, pero su pie quedó atrapado en una raíz expuesta y perdió el equilibrio, tropezando hacia atrás. Las manos y la espalda de Christopher gritaron de dolor al arañar las piedras y los escombros ocultos en el suelo anegado. Pero ni un solo gemido de queja escapó de sus labios abiertos. En cambio, una lágrima rodó por su mejilla izquierda mientras sus ojos se concentraban en el paisaje que tenía frente a él. A lo lejos apareció un lago inmenso y oscuro, cuya superficie estaba completamente inmóvil y sin un solo mosquito a la vista. El borde izquierdo se había derrumbado, dejando al descubierto las raíces enredadas de los árboles cercanos y creando una cavidad hueca justo debajo. ¿Cómo es posible?, gritó Christopher. Había seguido al sol naciente desde que había dejado el lago 4 días antes. ¿Cómo, gritó, golpeando el suelo en un ataque de ira. Christopher apoyó la espalda contra el suelo. A la mierda con esto. Maldijo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Ahora todo tenía sentido. Había acabado en el purgatorio. Las criaturas monstruosas, el dolor constante y el mensaje cruel y esperanzador diseñado para ayudarlo a seguir adelante hasta que no pudiera más. Su mente vaciló, a punto de romperse para siempre. Cualquier dios cruel que lo hubiera condenado a ese destino ahora podía verlo volverse loco. Se quedó inmóvil durante 10 minutos, mientras el barro se infiltraba lentamente en su ropa, hasta que una risa escapó de sus labios. No podía hacerlo. No podía quedarse allí esperando a que llegara la muerte, aunque eso significara actuar conforme a las reglas. Y no era como si su sentencia fuera injustificada. Era culpable. Merecía el castigo y, si esto era todo lo que le esperaba, la sentencia era leve. Tal vez el Dios que lo había arrojado a ese lugar se había apiadado de él. Christopher agarró la estaca del muerto, usó su muleta para ponerse de pie y observó el cielo. Aún faltaban un par de horas para el mediodía, pero la idea de pasar una noche segura dentro de ese agujero lo tentó a dejar de viajar por hoy. Después de todo, mientras esa abominación no saliera del lago, este debería ser uno de los lugares más seguros del pantano. Caminó lentamente hacia la orilla izquierda, perdido en pensamientos contradictorios.
En secreto deseaba que el monstruo volviera a salir esa noche. Si pudiera capturar a otra de esas bestias parecidas a bisontes y dejar una parte de ella atrás, finalmente podría saciar su hambre. Hasta el momento, no había visto a ninguna de esas grandes bestias. Sabía que solo salían de noche y que probablemente pasaban el tiempo pastando en los arbustos bajos y espinosos. Estaba seguro de ello, ya que anteriormente había encontrado huellas de pezuñas y arbustos pastados. Pero se preguntaba dónde se escondían durante el día. Dado su tamaño, no debería haber sido fácil para ellos pasar desapercibidos. Christopher de repente se quedó paralizado, con el ceño fruncido en su rostro. Había algo mal. El paisaje era diferente al que recordaba. Un árbol colosal dominaba el terreno detrás del lago, elevándose sobre el horizonte y empequeñeciendo todo lo que lo rodeaba. Era tan alto que ni siquiera podía ver su copa mientras desaparecía entre las nubes. Su tronco no se parecía a los árboles grises y sin hojas que había visto hasta entonces. Incluso a esa distancia, podía ver que era liso y de un color avellana saludable, similar a los árboles que recordaba. Christopher pasó por la entrada del refugio y rodeó el lago. Ese árbol era demasiado prominente como para ignorarlo. No estaba seguro de cómo se le había escapado la primera vez, pero si había gente cerca, seguramente se reunirían cerca de ese punto de referencia. Esta era su oportunidad. Así descubriría si estaba en el purgatorio. Christopher aceleró el paso sin darse cuenta, con el cuerpo alimentado por una nueva esperanza. Caminó durante horas y, cuando se puso el sol, se vio obligado a detenerse y buscar refugio. Miró el árbol colosal una última vez. No parecía estar más cerca. Pero no se desanimó. Incapaz de encontrar un escondite adecuado, Christopher se subió a lo alto de un árbol. Pasó una noche tumultuosa y con ella empezó a llover de nuevo. Christopher no se quejó. En cambio, abrió la boca y sació su sed antes de reanudar su marcha. El suelo empapado se convirtió poco a poco en terreno rocoso y duro, lo que lo obligó a disminuir el ritmo. Los árboles sin hojas permanecieron impasibles ante las rocas irregulares que sobresalían de la tierra. Fue un día duro. Se vio obligado a subir y bajar por las grandes rocas mientras su estómago gruñía de hambre y su brazo palpitaba de dolor. Al anochecer, encontró una depresión horizontal entre dos rocas y se metió dentro. Temía que serpientes y otros reptiles se estuvieran escabullendo entre las grietas, pero no había visto ninguno durante el día, así que decidió arriesgarse. A la mañana siguiente, se despertó aún más cansado que de costumbre. En el horizonte, el árbol seguía tan alto como siempre y él reanudó obstinadamente su marcha, arrastrándose hacia adelante. Cristóbal caminó sin parar desde la mañana hasta el mediodía, cuando de repente se agachó detrás de una roca. No muy lejos, vio un vívido rastro de sangre oscura salpicada sobre una roca gris musgosa. Esperó un buen rato, lo suficiente para asegurarse de que lo que había sangrado ya no estaba allí. Lentamente, se acercó al sendero y usó un dedo para tocar la sangre. Todavía no se había secado. Había una cantidad considerable de sangre, y Christopher estaba seguro de que sangrando a ese ritmo, cualquier criatura que hubiera resultado herida tenía pocas posibilidades de salir con vida. Christopher levantó la cabeza y miró el árbol colosal. Aún faltaban días, tal vez semanas para llegar a él. Si quería tener una oportunidad de sobrevivir a la distancia, primero tenía que conseguir comida. Cuanto antes, mejor. Dudó, dividido entre dos opciones. Una era seguir adelante y esperar que todo saliera bien. La otra era seguir el rastro y aprovechar la situación. Sin embargo, existía la posibilidad de que la criatura herida todavía estuviera viva. Y aunque no fuera así, lo más probable es que, cualquiera que fuera su herida, estuviera por allí. Sus dedos apretaron la estaca del muerto mientras decidía que no duraría mucho más sin comida. Era hora de salir de casa. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.